lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. 9:03 y ya comenzamos a vivir este día lunes de salud en el matinal Siempre Juntos, con un fin de semana bastante complejo vinculado a lo que fue esta tragedia minera, que más que una tragedia minera es una tragedia humana, que obviamente enviamos un gran abrazo a todas las familias y a todo el país que está viviendo este duelo. Vamos a estar también conversando desde el punto de vista geológico con profesionales el día de hoy respecto a este tema. Vamos a estar revisando las informaciones y por supuesto hablando del mes del corazón, con distintas patologías que están vinculadas a este órgano que es tan fundamental no solamente para los adultos, sino desde la infancia, y por supuesto todas las aristas también vinculadas a este tema. Quiero revisar también las cámaras de la unidad de control de tránsito para ver cómo se está desarrollando este día. Partimos con las cámaras también de Consecam.cl, con un cielo totalmente soleado en nuestra ciudad, bastante congestión desde San Pedro de la Paz y otros puntos también de la región. Hay una máxima de 15 grados para hoy en Concepción y sin duda esperamos que se desarrolle de forma óptima este día. De acuerdo a la dirección meteorológica vamos a tener esta máxima de 15 grados, así que un día para comenzar la semana con bastante energía, con mucho ánimo, y qué mejor que junto a la compañía también de ustedes. Hoy recordar que vamos a estar revisando también efemérides que están vinculadas a lo que es la arquitectura de nuestra ciudad, y por supuesto hoy se celebra también en Chile el Día del Arquitecto. Se celebra el 4 de agosto en conmemoración también a la creación del Colegio de Arquitectos de Chile en 1942. Si bien la Unión Internacional también de Arquitectos estableció el Día Mundial de la Arquitectura el primer lunes de octubre, en Chile se mantiene esta celebración a partir de agosto para honrar, por supuesto, a todos los arquitectos de nuestro país y arquitectas que sin duda han generado, por ejemplo, grandes transformaciones a través de la arquitectura, como por ejemplo desde la Universidad de Concepción. Saludamos también a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, y cómo no ver esta maravillosa fotografía que nos está mostrando acá nuestro director respecto a la facultad también y a la Biblioteca Central, que son grandes símbolos el día de hoy de lo que significa la arquitectura y cómo ha impactado no solamente el área cultural, social, sino también desde lo económico. Sin duda es un día para poder celebrarlo y también para recordar parte importante de esta fecha. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía se plantea como una unidad académica integradora también, que reúne a diversas disciplinas y quehaceres que son totalmente convergentes, con una posición totalmente interdisciplinaria, y que desde la Universidad de Concepción van formando profesionales al servicio de la comunidad, y en este día tan especial también queremos saludarlos a cada uno de ellos. La carrera de arquitectura, específicamente acá en la UDEC, abrió sus puertas la primera generación el lunes 17 de marzo de 1991, tras 2 intentos anteriores. En aquella oportunidad ingresaron alrededor de 40 alumnos también a las nuevas instalaciones el día de hoy, y también hacia 1989 ya la Universidad de Concepción da sus primeros pasos hacia la creación definitiva de la carrera de arquitectura. Y obviamente el día de hoy también queremos visibilizar parte de estos hitos que han sido importantes y que han contribuido al desarrollo de la región del Biobío y de Concepción específicamente, una de la segunda capital más grande del país, que se caracteriza por el arte, la cultura, el desarrollo urbanístico, ¿cierto? Y mucho más. Así que hoy saludamos, por supuesto, a la gran Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, junto a nuestro querido Edgardo Vargas. ¿Cómo estás? Muy bien, Pame, ¿y tú? Hoy estamos combinados, azul, mira, azul rosado. ¿En serio? ¿Combina? Sí, parecemos los padrinos mágicos. Oye, hacía frío esta mañana. ¿Sabes que yo siempre vengo muy abrigada, y debo decir que hoy día vine un chaleco y no tenía tanto frío. No tenía tanto frío. En mi idea está amaneciendo más temprano. Claro, cada día va a ir amaneciendo más temprano. Lo sentí así, que no le siempre salía oscura, y hoy día salí como muy
de día. Qué bien, con harta energía. ¿Sabes otra fecha importante el día de hoy? El natalicio de Enrique Molina Garmendia, primer rector de la Universidad de Concepción, uno de los fundadores además, nació en La Serena un 4 de agosto de 1871, así que hacemos también la mención para esa fecha relevante desde el punto de vista de nuestra Universidad de Concepción. Y de alguna forma yo creo que la ciudad de Concepción se caracteriza por tener ciertos símbolos arquitectónicos, es como lo que, por ejemplo, cuando pasamos por el Parque Ecuador, pasamos al frente del Enrique Molina y vemos esta infraestructura que ahora es un espacio también para la cultura y que han marcado parte también de la historia de nuestra ciudad. Sí, claro, el liceo lleva su nombre, está el teatro, como tú dices ahí, está la Casa Enrique Molina acá en la universidad, una figura relevante también para descentralizar nuestro país. A propósito de esta jornada con la Cumbre de las Regiones, fue una de las personas que impulsa la creación de la universidad fuera de Santiago, y eso para la época fue algo notable y que se mantiene hasta el día de hoy, así que una figura relevante también en esta jornada. Nació entonces un día como hoy en La Serena en 1871, recordar que fue rector durante varios años, el primer rector de nuestra universidad. Tenemos dos equipos, Pame, en el Teatro Bio Bio, están reporteando la visita de los gobernadores en nuestra zona, en esta cumbre importante, y también de las principales candidaturas presidenciales, con una protesta porque nos fue invitado Franco Parisi, que hoy aparece como tercero en las encuestas según la Academ del día de ayer. Es una de las temáticas que vamos a estar abordando, y en breve vamos a tener también un despacho de uno de nuestros equipos para que nos comenten detalles. Está la transmisión disponible, que debe estar también por comenzar en cumbredelasregiones.cl, para que veamos qué es lo que se saca en limpio de algo que se necesita avanzar en nuestro país. Una cumbre que inició en los años 90 con la perspectiva también de visibilizar lo que ocurría en los territorios, más allá de lo que ocurría en las grandes regiones, y de esta forma también visibilizar las brechas que existen en materia de transporte público, de conexión, y que por ejemplo en nuestra ciudad aún continúan, si bien se ha avanzado en esos temas. Yo creo que esta cumbre de las regiones también va a permitir conocer muchas de las propuestas de los candidatos. Sí, yo no sé si tienen tantas propuestas para las regiones en realidad, porque el modelo centralista en Chile se ha perpetuado, son candidaturas además, ¿cierto?, que vienen desde la capital, entonces no hay un conocimiento acabado de lo que pasa en nuestro país. Si bien es cierto, han visitado nuestra región y se ha conversado del tema, pueden conocer la ruta 160 porque la han escuchado, porque los vecinos... saben que es un problema de la región. Claro, porque los vecinos y vecinas lo dicen, porque salen los medios de comunicación. Obviamente no es una problemática que ellos vivan a diario, como miles y miles de personas. Entonces no sé qué tantas propuestas tengan más allá de lo que está como por encima de otros problemas. Hay temas transversales como la salud, la seguridad, y que evidentemente tienen que estar en los programas, pero así en el detalle yo creo que falta mucho también para esta región y para las distintas regiones de Chile. De hecho, con todo lo más que hitos hechos que han ocurrido a nivel de seguridad, lo que ocurrió en San Pedro de la Paz con el colegio, ¿cierto?, que lamentablemente fue un caso que se visibilizó a nivel nacional. Muchos también de los candidatos se tomaron de este hecho también para visibilizar esta problemática que ocurre aquí en nuestra ciudad. Hemos conversado con distintos profesionales de esta área, y yo creo que es un momento donde de manera concreta ya tienen que presentar las medidas que pretenden, por ejemplo, implementar en el caso que sean electos o electas para ser presidente o presidenta de este país, con un país que sin duda está transitando, por ejemplo, a la descarbonización, que sabemos que nosotros somos una ciudad que tiene sectores productivos bastante diversos, que hay que mejorar en ciertos temas, hay un tema entre la vinculación de las comunidades también con las empresas, producto de las externalidades que se generan. Entonces son desafíos que es importante poder avanzar, y qué mejor que tener estas instancias también para conversar respecto a estos temas. Sí, no sé si podemos proyectar la encuesta Academ donde aparecen las cifras de las respuestas de la gente en torno a estas figuras. Hoy las tres principales van a estar presentes, lo dice nuestro GC, Matei, Kast y también Jara. No va a estar Franco Parisi, que según la última encuesta aparece en tercer lugar, superando a la candidata de Chile Vamos. La UDI y RN han ratificado su apoyo, ¿cierto?, para la candidata Evelyn Matei. Sin embargo, según dicen los especialistas, está en caída libre Evelyn Matei, bajando cada vez más en las encuestas, y ahora superada también por la candidatura del Partido de la Gente. Aquí aparecen las 8 candidaturas
candidaturas que podrían estar en la papeleta. Recordar que se van a inscribir el próximo mes. Algunas de ellas, Mike Nichols, Ominami, Artés, ¿cierto? Al no tener representación de partidos políticos, tienen que reunir firmas en torno a las 36.000 para poder patrocinar esa candidatura. En colores ustedes ven los gráficos de distintas mediciones, desde el 19 de junio hasta el 1 de agosto. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Janet Jara, que va liderando la encuesta. La medición del 19 de junio la tenía con un 22% de las preferencias en torno a la pregunta ¿por quién votará si es que el domingo fueran las elecciones? Y del 22 hace un poco más de un mes, ha alcanzado un 31%. En el caso de José Antonio Kast, de la primera medición que aparece en esta gráfica, el 19 de junio, de un 23%, ha llegado a un 29%. Mira, en la penúltima medición, el 25 de julio, tenía un 30%, baja a un 29%. Janet Jara, de un 27%, en la penúltima, sube 4 puntos a un 31%. Luego aparece Franco Parisi, tercer lugar para el candidato del Partido de la Gente, que se ha mantenido más o menos en un promedio de 11-10% de las votaciones, ahora alcanza un 12%. Evelyn Matei comenzó con un 23% en el mes de junio, de acuerdo, ¿cierto?, a los colores de la gráfica, y ha ido bajando 18, 14, 14, 14, y en la encuesta del día de ayer llega a un 11%, cuarto lugar para la candidata de Chile Vamos. Johannes Kaiser, de un 6, se ha mantenido prácticamente, tuvo ahí un repunte el 18 de julio, luego bajó un 5 y ahora aparece un 6%. Y estas tres figuras son las que yo te mencionaba. Mike Nichols, que está a punto de completar esas firmas para inscribir su candidatura. Marco Enrique Ominami, que ayer confirmó que ya superó las 36.000 firmas. Y Eduardo Artés, que está en el mismo proceso, todos con un 1%. Quinta vez Marco Enrique Ominami, ya que va a la papeleta presidencial. Y respecto también a lo que menciona la encuesta de Academ, las redes sociales están siendo bastante importantes dentro de la preferencia de los electores. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, Janet Jara y también José Antonio Kast, han utilizado estrategias a través de las redes sociales para poder posicionarse, para poder posicionar sus ideas. Y en este contexto, por ejemplo, según el CADEM, el candidato con mayor visibilidad es Kast con un 71%, seguido por Jara con un 69%, y Matei un 63%, que es para poder llegar también a este público más joven, a quizás poder generar otro tipo también de vinculación con ellos, con estos electores que a lo mejor están indecisos y que a través de las redes muchos de ellos también se informan. Sí, hace rato que las elecciones en el mundo se están definiendo también en Internet, en las redes sociales en particular. En nuestro país somos de los países que más utiliza dispositivos móviles y también redes sociales, entonces es un factor preponderante. Y también se está mal utilizando aquello, con cuentas falsas, con desinformación. Ese es como el lado negativo en torno a la presencia de las candidaturas presidenciales en estas redes. Lo importante es que uno pueda conocer en detalle, ¿cierto?, cuáles son las propuestas en diversas materias, más allá de votar por la persona o de a quién representa. Lo que debería, ¿cierto?, importarnos tiene que ver precisamente con lo que ellos proponen para resolver las distintas problemáticas. Va a ser materia de conversación esta jornada en la Cumbre de las Regiones, al menos con las 13 figuras que están presentes en el Teatro Bio Bio. Tenemos imagen en vivo a esta hora de lo que estaba pasando, con llegada de autoridades nacionales, también regionales, distintas figuras que están en ese lugar. Así es, Galo, y ya estamos con Matías Schneider en vivo y en directo también para que nos pueda contar cómo se va a desarrollar esta jornada, donde vemos que las autoridades también de la región y a nivel nacional llegan al Teatro Bio Bio. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Así es, de a poquito han ido ingresando las personas al Teatro Bio Bio. Por ahora se mantiene una fila extensa en las afueras del teatro. Me parece que va a iniciar un poco retrasado, tal como lo habíamos mencionado durante la mañana, pero presencia de autoridades también estuvo aquí con nosotros, nos saludó, estaba la vicerrectora y el rector de la Universidad de Concepción, la academia también presente en estas instancias, parte también de algunos académicos, académicas que también participan dentro de nuestra programación, han estado en este punto hoy porque se va a realizar, tal como lo mencionaba también Galo, estas mesas de trabajo donde se permite recoger las diferentes perspectivas para así poder trabajar en el tema central, que es la descentralización. Ahora, también hay otro detalle, tal como ustedes lo mencionaban, en materia de lo que es
la proyección en cuanto a las candidaturas presidenciales, en este caso, hay que también destacar lo que ocurre con el proceso de, en particular, la generación de los programas de gobierno. ¿Por qué? Recordar que todas estas instancias sirven para que los candidatos y candidatas recojan ideas y así poder generar el programa ya completo, que todo eso todavía está en desarrollo. Recordar la fecha límite del 18 de agosto para la inscripción de candidaturas, y todo eso se hace en esta antesala. Ya hemos conocido cómo se están conformando los equipos, todavía no en su totalidad, pero ya al menos se tiene un panorama más claro de lo que es aquello. Ahora, todo eso se va a ir esclareciendo con el tiempo, y de ahí también la importancia de lo que está ocurriendo en esta jornada, en particular por lo que significa la descentralización, pero cómo también se vaya encaminando los diferentes programas de gobiernos para lo que va a ser el tema en particular de lo que va a ocurrir posterior al 18 de agosto, ya con esta carrera presidencial y parlamentaria lanzada definitivamente. Matías, de hecho tú comentabas respecto a estas mesas de trabajo durante 6 meses, más de 100 profesionales desde municipios, gobiernos regionales, instituciones, universidades han trabajado también en lo que es la cumbre de las regiones, y algunas de las mesas que van a estar presentes en la jornada de hoy tienen relación, por ejemplo, con la autonomía financiera, indicadores de descentralización y fiscalización, mesas a las cuales las personas también se podían inscribir a través de la página. Autonomía política y administrativa es parte de la mesa 2, mesa 3, participación ciudadana y desarrollo sostenible, y obviamente también este trabajo va a ser transmitido a través de YouTube, esta plataforma, ¿cierto?, que nos permite acceder también de manera gratuita a la cumbre de las regiones. Galo. Sí, Mati. Ahí en el segundo piso, en la entrada a la sala principal, este tipo de actividades hace tiempo se viene desarrollando también en un recinto que sirve para muchas cosas, no solamente para la cultura. Vemos a harta gente todavía por ahí por los pasillos, está todo programado para que comience, ¿cierto?, en los próximos minutos, con este retraso habitual cuando hay autoridades, ¿cierto?, iniciando la semana se genera esto, pero está entrando la gente. Yo no sé si será llenar la sala o no, porque también podía asistir el público, como decía Pame. Claro, mucha asistencia de público. Estuvimos conversando también ahí en la fila, y la verdad es que hay mucha asistencia de público interesado en general. Hemos visto estudiantes, hemos visto ciudadanos, ciudadanas, también lo mencionaba, académicos, académicas. Está bien en general el público, y la verdad es que hay mucha, pero mucha gente interesada en participar de esta instancia de la cumbre de las regiones. Otro tema a mencionar, nos encontramos con la académica, docente también del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, panelista de nuestro programa Multiversos, Fernanda Rubilar, quien nos mencionó que también hay un tema que nos importa y nos atañe mucho, porque lo hemos conversado en varias ocasiones, que fue el barómetro regional. Bueno, en esta instancia se generó también la oportunidad para que los gobernadores puedan recibir el barómetro nacional, parte del trabajo de CREASUR de la Universidad de Concepción también, que se va a estar desarrollando en esta jornada. Se va a dialogar, se va a conversar, y ahí andaba justamente Fernanda Rubilar también en ese proceso de poder generar esa instancia que se va a dar en un espacio para poder ser entregado este barómetro nacional a los gobernadores de todo el país. Así que también algo importante a destacar, el trabajo que hace la Universidad de Concepción y cómo se visibilizan estas instancias. La cumbre de las regiones tiene un programa que es bastante variado, que comienza a las 8:30. Esperemos que comience en el horario que menciona, y se va a extender hasta aproximadamente las 7:30 de la tarde, con bastantes ponencias, conversatorios, estas mesas de trabajo que van a comenzar a las 13 horas hasta las 18 horas, y además, de las 15 horas hasta las 18 horas, y dentro también de las presentaciones va a estar, por ejemplo, Manuel José Osandón, presidente del Senado, que va a realizar también una exposición respecto a la experiencia del municipio para construir la descentralización, con personajes que son parte de la agenda pública. Vamos a tener al presidente también de las universidades, Benito Umaña, y muchas autoridades adicionales. Sí, estamos en vivo desde el teatro. Mati, si nos puede relatar ahí, porque vemos un montón de gente todavía en la fila, o sea, falta mucho para que pueda iniciar esto.
al menos yo creo, por lo que ha sido el avance ya en estos últimos minutos y mirando hacia afuera, me parece que pasadito las 9:30, e incluso puede ser un poco cercana a las 10 ya de la mañana se va a dar inicio, lo que implicaría que se retrase todo, en particular al menos en la programación, pero mucho público. Yo creo que, mira, el atraso se da con respecto a aquello, a la cantidad de público que asistió. Mira, ahí también podemos ver a Ginny Simon, panelista también de nuestro programa. Desde todas las perspectivas, acá se unen, convergen en el Teatro Bío Bío para... Vamos a ver si es que podemos hablar. Ginny, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo. Consultarle la importancia de esta instancia para el desarrollo regional. Bueno, que como saben, nosotros estamos en un proceso de descentralización que ha sido lento. Y como consecuencia, ese espacio de la cumbre nos permite ir planteando temas, generando ciertos acuerdos, especialmente en un momento como eleccionario que estamos ahora. Es fundamental, ¿cierto?, para convencer a todos los candidatos. Y que el tema sea la descentralización y que hayan venido también las candidaturas, además de las diferentes autoridades. Sí, es fundamental que están acá para que escuchen y para que empiecen a generar respuestas, ¿cierto? Y en eso destaco que el trabajo que ha hecho Martin Zilich para ir organizando mesas, ha trabajado todo el año generando propuestas y va a salir, ¿cierto?, una declaración con propuestas concretas para seguir avanzando. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias, ahí está Ginny Simon, bueno, parte también de nuestro panel en cuanto a el análisis político de lo que ocurre también a nivel nacional e internacional. Ginny Simon siempre a disposición para conversar con nosotros, le agradecemos mucho también por tener esa oportunidad. Y por ahora, mira, se mantiene la fila, se ha ordenado un poco más, al menos la gente ya ingresó, pero todavía al menos esto no tiene ningún indicio de comenzar, al menos en los próximos minutos vamos a tener que esperar para poder ser parte de esta cumbre de las regiones. Algo importante que se va a incorporar también dentro de este espacio donde estamos en vivo y en directo realizando la transmisión de lo que es la previa, ¿cierto? Algunos están en proceso ya de acreditación, es que la mirada de los niños, las niñas y los adolescentes también se va a incorporar, de ellos van a poder contar su historia, sus cuentos, se van a seleccionar algunos de ellos y sin duda permite poner en el foco también las prioridades que tienen los adolescentes respecto a la región que quieren construir. Sí, ese es un concurso que se hizo con los colegios y el día de hoy va a ser la premiación dentro de este evento, de esta actividad. Como tú dices, es importante que todas las miradas se puedan tomar en cuenta para la construcción de políticas públicas y para la resolución de las diversas problemáticas. Destacar ahí a Ginny Simon, que es politóloga, destacada académica de nuestra universidad, porque hay gente que viene trabajando en esta materia desde hace muchísimo tiempo. Él mencionaba a Martin Zilich, que hoy también está a cargo de dirigir una organización que ha peleado también por aquello, que ha propuesto muchas cosas, que ha liderado también diversos procesos. Imagínate, estamos en el 2025, esta actividad, la Cumbre de las Regiones, lleva un montón de años realizándose, desde la década del 90, pero en lo efectivo no hemos ido tampoco consolidando todo lo que han hecho todas estas personas para el desarrollo de los territorios. La política sigue siendo centralista, Mati, desde el punto de vista administrativo, económico, de la toma de decisiones. Ha costado muchísimo avanzar. Ojalá que al final del día, ¿cierto?, se puedan tener conclusiones para que las candidaturas presidenciales lo tengan más que claro y sea también una prioridad para su gobierno. Sí, es que hay un tema que se ha tratado de trabajar, tú bien lo mencionabas, y en particular desde las regiones, porque somos quienes vivimos en estos territorios, quienes habitamos, los que conocemos las problemáticas que suceden diariamente, y eso también cambia y varía según incluso las mismas comunas o incluso dentro de las mismas comunas según el territorio. Entonces también ahí es importante que este tipo de temas se considere para la redacción también de políticas públicas que sean pensadas en territorios, que ya no sean pensadas a nivel nacional, sino que sean aplicadas según las condiciones de cada uno de los lugares. Por ejemplo, en seguridad.
lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco, en particular en la macrozona centro-sur, con respecto a los diferentes hechos de violencia que se han dado a conocer incluso hace algunas horas atrás. Eso es parte de la realidad acá, eso no ocurre, eso ocurre acá en este sector. Es un tipo de delito que se da en el marco de ciertos contextos que son propios de esta zona y que por ende también la gente que vive acá, que ha estado ya desde hace muchos años conviviendo con este tipo de temas, tiene mayor información en cuanto a lo que es vivir y habitar en esos territorios. Entonces, también considerar esos temas en particular, lo que es propio de seguridad, pero y así se puede extrapolar, como por ejemplo lo que es el trabajo en transporte, el transporte público, el tema de educación rural. Sabemos la importancia que tiene la ruralidad para el sur de nuestro país, un territorio que es parte del 83% del territorio nacional y que tiene un arraigo hacia el sur de nuestro país y que es muy importante, una tradición campesina que viene desde hace muchos años. Entonces, así con diversos temas se puede ir realizando un proceso de diálogo, pero que sea proyectado hacia el futuro, no que se quede aquí en el Teatro Bío Bío, sino que quede plasmado ya sea en los programas de gobierno o en futuras políticas públicas de quien sea el candidato o candidata que resulte electa presidente o electo presidente del país. Entonces, ahí está el detalle, que lo que Tomamos ahí el contacto con Matías. Importante también mencionar que existen datos que son bastante preocupantes. Vemos que está ingresando Janet Jara. No, son imágenes de archivo de las candidaturas que van a estar presentes el día de hoy, que a las 11 horas van a tener el conversatorio. Kast, Jara y también Matei. No está invitado Johannes Kaiser, que está en pantalla. No está invitado Franco Parisi, que recordemos ha generado también la molestia de sus simpatizantes, de sus seguidores, y es por eso que se armó una protesta en el frontis del Teatro Bío Bío a propósito de la no invitación de la candidatura que hoy aparece en tercer lugar de las preferencias. Bueno, es un tema que a nosotros nos interesa mucho, insistimos, una temática muy relevante en la cual queremos que se avance de distintos aspectos, y lo que parece también algo a destacar es que haya presencia de las universidades, de nuestra Universidad de Concepción y de otras de la zona, porque esa es la academia en donde se ha venido trabajando también desde hace mucho tiempo en plantear soluciones a las problemáticas. Lo que pasaba antes es que era que todas esas propuestas, ¿cierto?, quedaron en el escritorio, no se tomaban en cuenta. Hoy sabemos que el trabajo articulado es fundamental y que lo que tienen que decir las universidades, que están presentes durante todo el año en los territorios con investigaciones y con un montón de trabajos, es sumamente relevante. Así que destacar eso por el lado de la invitación a participar de esta cumbre. Y es importante también mencionar que acá lo hemos revisado con diversos profesionales también en el programa que conduce Matías Schneider, Multiverso, donde la ciencia se hace protagonista y es, de hecho, es parte también de las soluciones para el desarrollo local de muchos temas que están vinculados también a la educación, al desarrollo local, a estas soluciones que transitan a, por ejemplo, la descarbonización o soluciones mucho más sostenibles y sustentables. En esta materia, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional del Congreso existe un documento que habla de la descentralización en Chile y tiene datos que son bastante impactantes respecto a cómo se toman las decisiones desde lo local y sobre todo cómo impacta esto mucho a las regiones. Por ejemplo, la OCDE afirma que Chile está entre los países que están más centralizados de la organización junto a Grecia e Irlanda, y en el 2014 los gastos subnacionales gubernamentales en Chile representaron un 3% del Producto Interno Bruto y un 13.1% de los gastos públicos, lo que se contrasta obviamente con los promedios a nivel internacional, como por ejemplo de la OCDE, que es del 16.6% y del 40.2% respectivamente, porque la descentralización es mucho más que traspasar decisiones, sino también es traspasar competencias, traspasar recursos, generar obviamente lineamiento en materia administrativa, política, que al final impacta en cómo los territorios se van construyendo. Así es, Pamela, estamos en vivo en el matinal Siempre Juntos, 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a dejar de momento el despacho de Matías para comentar otras temáticas, informaciones relevantes que trae Diario Concepción también en esta jornada y otros temas, por ejemplo lo de salud, porque se han entregado datos en torno a la circulación de virus y también la inmunización
Fíjate que el 45% de los virus detectados durante la semana epidemiológica número 30, que va desde el 20 al 26 de julio, correspondieron al virus respiratorio sincicial. Sabemos lo problemático que es aquello, sobre todo para la población, ¿cierto?, menor, levemente registrado, superior a lo registrado la semana anterior. Esto quiere decir, ¿cierto?, que tenemos una alta circulación viral, no solamente de este virus, sino que también de otros, y ahí el llamado siempre es a la vacunación, también a la prevención, ¿cierto?, a tener mucho ojo con los distintos hábitos que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, lo positivo es que la inmunización prácticamente llega a un 95%. Hay todavía, ¿cierto?, por parte de la población un entendimiento de que es importante, que es fundamental la vacunación para prevenir mayores complicaciones. Uno de lo que mencionaste tú, de los virus también que están presentes en esta época de invierno, es el rinovirus. Es el segundo virus más detectado también y representa el 24.6% de los casos, discretamente inferior a lo que ocurrió la semana pasada. En tanto, la influenza A se mantiene baja, siendo el tercer virus también que más circula, con una proporción del 8.3%. Por eso es tan importante las campañas de invierno que hemos visibilizado aquí en nuestro matinal, con el fin de alertar a la comunidad respecto a la importancia de la vacunación, y hemos tenido también la opinión de diversos profesionales también que nos invitan obviamente a transitar en este proceso que es por nuestra protección, y sobre todo que conversamos también en los lunes de salud del matinal Siempre Juntos. Recuerden que la inmunización contra el VRS también alcanza un 94.9%. Ahí está entonces la información para complementar. Tenemos medidas generales para evitar una infección por virus respiratorio. Vacunarse, la primera, vamos bien en esa materia. Lavar las manos frecuentemente, cubrir la nariz con el antebrazo al estornudar o toser, y el uso de mascarilla en caso de síntomas. Aprendimos después de la pandemia, hoy vemos que hay gente que la utiliza habitualmente, como en otros países. Así que son algunas de las medidas que ha destacado también la autoridad, sobre todo a cuidarse ahora que va a ser mucho más frío, ¿cierto?, que hemos tenido un descenso en las temperaturas después de la lluvia. Eso hace que sea más fácil que los virus circulen, y al tener los espacios totalmente cerrados, ese virus permanece ahí y se puede infectar a más personas, sobre todo en los colegios, en ambientes laborales, en la casa también. La familia va cayendo uno, después otro, y así. Entonces, a tener en consideración las medidas que nos señala la autoridad. Vamos a retomar con Matías, Pame. Ah, súper. Vamos. Retomamos con Matías, que está en el Teatro Bio Bio y nos tiene detalles de la Cumbre de las Regiones. Mati. Estamos prontamente con Matías. Oye, pero respecto a lo que mencionabas también, cuando uno realiza estas medidas de autocuidado y las complementa también con la vacunación, obviamente en estos periodos de invierno donde hace mucho más frío y donde obviamente ya los niños, niñas, adolescentes están ingresando a clase, es fundamental poder desarrollar también este trabajo colaborativo y articulado, no solamente desde las instituciones de salud pública, sino también entre todos nosotros. Mientras cada uno de nosotros nos cuidemos, obviamente vamos a tener un entorno mucho mejor desde el punto de vista de la salud. Así es, estamos con Matías, al parecer tenemos ahí la imagen del Teatro Bio Bio. En la imagen oficial todavía no ha comenzado, porque bueno, todavía hay personas que están en el proceso de acreditación, así que no ha comenzado todavía esa actividad que se ha retrasado. ¿Te parece si destacamos bueno, ahí está el sitio para complementar lo que hemos estado señalando? En la parte de arriba también todavía tienen la posibilidad de inscribirse en las mesas de trabajo. Mira, estas son las 3 mesas en donde se pueden sumar ustedes a través del sitio cumbredelaregiones.cl. Se pueden inscribir, por ejemplo, en la mesa Autonomía Financiera, Indicadores de Descentralización y Fiscalización. Aparece un link ahí para que ustedes puedan inscribirse. La mesa número 2 es Autonomía Política y Administrativa, y la mesa número 3 es Participación Ciudadana y Desarrollo Sostenible. Todas mesas de trabajo que se van a iniciar después de
de almuerzo, después de la ponencia de las personas invitadas, y es absolutamente gratis, una instancia interesante también para poder participar. Veíamos académicos, académicas de distintas universidades, personas en general que han llegado hasta el Teatro Bío Bío. Ustedes también lo pueden hacer y participar de esta instancia en la cumbre de las regiones que se desarrolla el día de hoy acá en nuestra zona. ¿Y qué tan estratégico? Te hago esa pregunta a ti, tú que también has podido estar a cargo de la conducción de muchos debates, no solamente a nivel regional, sino desde lo presidencial. ¿Qué tan importante es yo diría, la opinión o las propuestas que se presentan en estos contextos donde, por ejemplo, tenemos una de las ciudades que es la segunda más grande del país y que de alguna forma también tiene una gran cantidad de votantes? Sí, ayer el gobernador dio varias declaraciones en torno a la importancia de este evento. Sabemos la importancia histórica que tiene nuestro territorio, nuestra zona, como tú dices, una fuerza de votos importante. Ojalá que no sea esa la principal razón, sino que la posición estratégica que tiene nuestra zona en diversas materias, en materia forestal, en materia pesquera. Hemos visto lo que ha pasado últimamente con el empleo, particularmente con Huachipato, las innovaciones que se están haciendo desde el punto de vista forestal, la pesca, que ha tenido una discusión también sumamente relevante. Entonces, entender el peso específico que tiene la región, un peso histórico, y es por eso que se dan cita el día de hoy los gobernadores, un cargo importante, electo también por la ciudadanía en los últimos años, y también estas figuras presidenciales. Así que esperamos que se puedan sacar cosas en concreto y que ojalá eso se plasme en posibles programas de trabajo del presidente o la presidenta. Sí, yo creo que va a ser una jornada bastante importante también para ellos, y ya comenzó bastante polémica, que obviamente desde el punto de vista político no puede no existir quizá esta arista, ¿cierto?, que se desarrollan en las previas de lo que son estos contextos más políticos y dialogantes también con los entornos que conforman nuestra ciudad. Galo, vamos a revisar las cámaras de la unidad de control de tránsito para ver cómo se desarrolla también la jornada del día de hoy, considerando que hay bastantes actividades que están marcando la pauta del día de hoy. Vamos con las cámaras vamos con la de Bío Bío, la del puente. Exacto, Costanera Esmeralda específicamente, para revisar cómo se está desarrollando la jornada del día de hoy. Yo ya no veo congestión, y esto se desarrolla siempre a partir de las 9:20, ya como que deja un poco de generarse toda esta congestión, específicamente en la rotonda. Son todos los vehículos que muchos de ellos vienen de Santa Juana, otros de San Pedro de la Paz, bueno, y toda la provincia de Arauco. Sí, en la mañana también revisamos las cámaras y ahora se nota alguna diferencia. Mira, por ejemplo, hace un rato en San Pedro de la Paz había mucha congestión vehicular. Ahora se ve todo mucho más despejado a medida que va avanzando la jornada. Los horarios punta como que uno ya los tiene identificados, y los distintos problemas que se suscitan, sobre todo en esta ruta que genera tantos dolores de cabeza para muchas personas. En la salida del puente Yacolén también hace un rato había mucha congestión. Todavía se ven hartos vehículos que vienen llegando a la capital de la región del Bío Bío. Vemos mucho auto en el lado izquierdo. Esos son los vehículos que vienen saliendo del puente de Yacolén y llegando al centro de Concepción. Pasa mucho que uno ve esta zona siempre bastante saturada, y yo diría que recién a las 10:30 ya comenzamos un poco a verla más despejada, así que son parte de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Mira, Paicaví, realmente maravilloso. Está pegada esa, mire, la vamos a cambiar. Carrera específicamente también con Lientour, que son calles que están mucho más expeditas y que el día de hoy también son parte de lo que es nuestra programación. Si usted tiene algún problema, consulta, duda, también nos puede escribir a nuestro WhatsApp para que nos vaya contando cómo se va desarrollando la jornada del día de hoy. Bueno, la semana pasada tuvimos varias informaciones relacionadas a lo que queremos abordar. Tuvimos una emergencia por lo que ocurrió a miles de kilómetros de distancia. Somos uno de los países más sísmicos del mundo y tenemos que estar preparados ante esas eventualidades. Y también en su momento se habló del sismo que afectó a la zona del yacimiento El Teniente. Y acá tenemos que ser bien cuidadosos con lo que vamos a conversar, porque existe una investigación
conversación que se va a desarrollar a propósito de cuál fue el origen de ese sismo. Así que vamos a ampliar la conversación para hablar de diversas temáticas relacionadas a las características que tiene nuestro país. Está Javier Ojeda, sismólogo de nuestra universidad. Javier, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con este tema que tenemos que también educar a toda la población de que tenemos que estar acostumbrados a convivir con los sismos, que es una temática que de una u otra manera vamos a experimentar en cualquier momento, que los sismos no se pueden predecir y en términos generales comenzar por aquello. Siempre se dice que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. ¿Eso es cierto? ¿Ha ido cambiando? ¿Se han ido intensificando quizás? Sí, mira, voy a responder rápidamente a tu pregunta, pero lo primero que quisiera hacer, esto es una lamentable tragedia y quisiera solamente nombrar a los 6 mineros fallecidos, Moisés Pavés, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Yar Miranda, Carlos Arancibia y Paulo Marín, quienes lamentablemente después de todo este incidente que está en investigación y como tú bien dices es bastante delicado, ellos fallecieron y bueno, afortunadamente ahora sus familias pueden tener una respuesta de lo que les sucedió y durante todo el fin de semana, bueno, Codelco y muchas empresas hicieron todos los esfuerzos necesarios para recuperar sus restos. Sí, claro, y fue una temática muy dolorosa porque estaba la esperanza de que estuviesen vivos. Nosotros lo comentamos hasta el día viernes antes de conocer mayores detalles de lo que ocurrió y ahí se hablaba de este sismo, ¿cierto? Que bueno, es un tema con el cual se ha convivido desde siempre también con la mina, de poder desarrollar de esa manera los trabajos para que el cobre, ¿cierto?, se pueda obtener. ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué es lo que has podido tú conversar quizás en el entorno académico? Bueno, lo que sucedió es que el día 31 de julio a las 17:34 horas, el Centro Sismológico Nacional, que es la única institución encargada de monitorear la sismicidad nacional, detectó este sismo a una profundidad de 17 kilómetros, muy cercano a lo que es la mina del Teniente, ¿sí? Muchos testigos que estaban en el interior de la mina mostraban indicios de que este evento en tiempo coincidía con lo que ellos percibieron. Aquí hay un tema muy delicado y bueno, esta información del Centro Sismológico Nacional es la pública. Se habla de 17 kilómetros de profundidad, pero también tanto la gente de Codelco como el gerente general de la división, el teniente, mencionaban que este sismo en realidad había ocurrido a tan solo 500 metros de la faena, ¿sí? Y eso abre todo un espectro que diría que es cómo es nuestro monitoreo sismológico nacional. En general, la red sismológica nacional, que consta de, por decir, una centena de instrumentos distribuidos a lo largo de Chile, tenía estaciones muy lejos de lo que es la mina. Y por lo tanto su solución, eso quiere decir dónde ocurrió exactamente el evento, puede ser no la correcta. Sí, es muy factible que no sea la correcta. Y es porque esta red está diseñada para determinar sismos grandes, los sismos que a nosotros normalmente nos afectan en las costas, por ejemplo, o en Santiago, o a diferentes lugares del Valle Central. ¿De qué intensidad? Bueno, en general, el Centro Sismológico Nacional reporta todo lo que es mayor a 3.5 en magnitud. Que puede percibir una persona. Que puede percibir una persona. El tema es que la red siempre está distribuida hacia las costas. Y esto que está ocurriendo en la alta cordillera probablemente no está bien percibido por las redes sismológicas abiertas nacional y por lo tanto es muy importante ahí todo lo que la propia mina del Teniente, con sus casi cientos de geófonos, geófono es como que escucha la tierra, ¿no es cierto?, todos estos ruidos, toda esta señal sísmica, todos esos cientos de geófonos que son un poco más herméticos porque es una empresa finalmente, pueden dar luces de lo que realmente ocurrió acá. Javier, como tú lo mencionabas, este es un proceso que está en investigación, por lo cual nosotros también queremos ser bastante respetuosos y rigurosos también con la información respecto a lo que ocurre, pero sí entender estos fenómenos que obviamente generan tragedia. Lo que ocurrió el fin de semana y durante la semana anterior, más que una tragedia minera, yo creo que es una tragedia humana que hasta el día de hoy nos tiene con una herida abierta como país, nos hace recordar lo que ocurrió también con los 33 mineros y de alguna forma también con bastantes hechos que han estado vinculados a la minería y que, por ejemplo, desde 35 años aún siguen quizás existiendo ciertas brechas que mejorar en materia de seguridad y protección también para los trabajadores.
En el caso, por ejemplo, de los sismos, cuando hablamos de un sismo 4.2 que nosotros ocurren continuamente, ¿cierto? Muchas veces no los percibimos. ¿Cuál puede ser también el grado de afectación en el caso, por ejemplo, de lo que ocurre debajo de, por ejemplo, una mina? Bueno, bajo nosotros es realmente otro mundo. Y eso, bueno, muchas gracias por el comentario, Pamela, porque en realidad hay que dejar muy claro que Codelco es una empresa a nivel mundial, topísima en el sentido del monitoreo y el resguardo de sus trabajadores, ¿sí? O sea, hay muchos otros casos en Sudáfrica, China o otros países que uno puede decir, son súper avanzados, en el cual Codelco está a años luz de su nivel de seguridad. Eso es lo primero. Y bueno, nos afecta como chilenos porque Codelco es básicamente lo que nos soporta como país, ¿no es cierto? O sea, sabemos que el cobre es básicamente el sueldo de Chile, está siempre ese eslogan. Ahora, en términos de la sismicidad, sí, eso es súper importante porque así como les mencionaba que Codelco, el teniente por sí solo, tiene cientos de geófonos que monitorean continuamente la sismicidad, ellos están muy acostumbrados a la sismicidad. O sea, hay constantemente sismos, y sismos que incluso son de magnitudes negativas, ¿sí? Eso uno puede decir como, ¿qué significa esto? Lo que pasa es que la magnitud es simplemente un valor que está relacionado a la energía liberada por estos terremotos, que son fallas, ¿no es cierto? Que se deslizan una con respecto a otra. Y ellos están habituados a sismicidad del orden de magnitud 0. Uno puede decir, eso nadie lo percibe, pero mientras tú más cercano estés a eso, es mucha la afectación. De hecho, el evento reportado por el Centro Sismológico Nacional, ellos los catalogan en una magnitud 4.2. Y entre la energía liberada entre un terremoto magnitud 0 a lo que estaban habituados a un magnitud 4.2 es 1.000.000 de veces. Eso quiere decir que los mineros en su faena percibieron 1.000.000 de veces más la energía que pudieron haber percibido normalmente en sus labores. Ahora, quiero ligar eso con lo que te preguntaba al inicio. Somos el país más sísmico del mundo. ¿Qué características hay, por ejemplo, en la zona centro o incluso en nuestra zona, en torno también a las placas, la subducción y lo que se pueda generar? Sí, bueno, este episodio particularmente está un poco alejado de lo que es todo lo que las placas tectónicas. Esto es muy diferente, por ejemplo, un terremoto del Maule, el 27F, el año 2010. Muy diferente, porque bueno, eso de partida está a más de decenas a cientos de kilómetros de distancia de esta faena. Y sí, Chile es un país muy sísmico, es el más sísmico. Bueno, Japón también es muy sísmico, Centroamérica también es muy sísmico. Bueno, ahora todo lo que ocurrió en Rusia con Kamchatka, probablemente la tasa de sismicidad va aumentando en diferentes lugares del mundo, porque también tenemos más redes de monitoreo, claro, para detectar toda esa sismicidad. Más instrumentos. Sí, yo diría que hace 10 años atrás, probablemente si uno hacía un esquema de energía liberada de terremotos, Chile estaba dentro del top 3. Ahora, bueno, con todos los eventos recientes que se pueden registrar, quizás eso haya cambiado un poco, pero sí, definitivamente Chile es un país sísmico. Y bueno, de que Chile sea un país sísmico y que tengamos este contexto de una subducción de placas, también es lo que básicamente nos moldea una cordillera hermosa y nos da la oportunidad de tener un sueldo a raíz del cobre y estos minerales preciosos. El día de ayer hubo bastantes puntos de prensa vinculados a lo que fue el gobierno y también a lo que a los profesionales de Codelco. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, indicó que se iba a realizar una contraloría internacional, o sea, una auditoría, perdón, internacional respecto de lo que ocurrió con esta tremenda tragedia. Los profesionales de nuestro país, porque sabemos que, por ejemplo, tenemos la división El Teniente, una de las más grandes del mundo, muchos profesionales internacionales lo han mencionado respecto al tecnicismo que tienen también los ingenieros en nuestro país. ¿Cuál es como el nivel de preparación también de los profesionales en Chile respecto a, por ejemplo, este tipo de faena? Sí, yo creo que a veces el país tiende a verse inferior, por ejemplo, a sus pares extranjeros. La verdad es que los avances en sismología que realizan geofísicos, que realizan ingenieros, en el país están o más avanzados que lo que ocurre en el extranjero. Probablemente no específicamente en el área minera. Los sismólogos normalmente nos hemos
atrincherado en otros campos, estudiar la zona de subducción, por ejemplo, con estos grandes terremotos, muchas veces estudiar ciertos volcanes. Quizás la parte de sismología minera es algo que está un poco al debe, pero siempre hay intenciones de la academia a colaborar, sobre todo a estos espacios que suelen ser algo herméticos en ese sentido. Y bueno, yo creo que la evaluación internacional es siempre importante, sobre todo para tener opiniones, pero por supuesto que la opinión nacional debe ser algo que se realiza, y de hecho ahora las personas, los investigadores profesionales, investigadores e investigadoras profesionales que están a cargo de esta investigación son las personas del Servicio Nacional de Geología y Minería. Ese es el ente estatal, Cernageomin, el ente estatal que debería proceder a esta investigación ahora que la parte de emergencia está resuelta. O sea, la prioridad número 1 desde el día jueves, viernes y todo el fin de semana era rescatar a estos mineros. Y ahora lo importante es investigar cuáles fueron las reales causas del incidente. Sí, para eso también se va a sumar la auditoría internacional que uno pudiese pensar, por decirlo de cierta forma, es neutra, ¿cierto? Claro. Que no hay intereses de la empresa o de alguna otra persona, pudiese también pensarlo algún familiar de las personas fallecidas o gente que trabaja en el entorno, lo cual le da mucha más transparencia a esto. Sí. Codelco ha señalado que son los principales también interesados en saber qué fue lo que ocurrió. Y ahí yo te quiero preguntar esta relación que existe en torno al trabajo en la mina y también la sismología. Y quizás podríamos explicar qué tipos de sismos existen, porque existen así los naturales como los que vivimos, pero también estos que son provocados por nosotros mismos, por acción humana, sí. Porque el método de extraer este recurso es precisamente con detonaciones, con perforaciones, y eso provoca también un sismo. ¿Qué tipos de sismos existen? Sí, no, tú mismo lo dijiste. Bueno, a nivel global, en el contexto chileno tenemos al menos 3 o 4 tipos de sismicidad. Sismos de contacto entre placas, como los grandes, estilo 27F 2010. Sismos un poco más profundos que dejan muchos estragos porque sus ondas se propagan directamente hacia las ciudades, como el terremoto de Chillán de 1939, que de hecho por ese terremoto existe un Chillán viejo y un Chillán. Y otros terremotos que le llamamos corticales o superficiales que ocurren en la corteza. Y bueno, precisamente este evento 4.2 que reportó el Centro Sismológico Nacional probablemente sea de ese estilo, ¿no es cierto? Cortical. Cortical es el nombre técnico, podríamos decirle, o superficial. Es un terremoto que ocurre en la corteza misma y está muy cerca de los alta montaña. Por ejemplo, si la falla de San Ramón, que es muy mediática, tuviese una ruptura, sería un estilo cortical, ¿sí? Ahora, estos sismos se caracterizan por ser de muy baja profundidad y generar intensidades muy altas. Por ejemplo, yo seguí durante todo el fin de semana los testimonios de los viejos, como le llamaban. Es interesante decían que crujía eso, el cerro. Que decían que el cerro crujía, sí. Que decían que ellos sintieron una fuerza de abajo, ¿no es cierto? Que casi los hizo levantar. O sea, yo creo que eso es característico de esta amenaza como tal. Una amenaza que es una ruptura muy cercana a ellos, genera hartas aceleraciones, y esas aceleraciones perfectamente podrían levantar a una persona por su cercanía al lugar donde ocurrió el terremoto, a pesar de que esta sea una magnitud muy baja para el consciente colectivo de la sociedad, digamos. Un 4.2 es imperceptible si claro. Lo reporta el Centro Sismológico. Algunas personas quizás lo perciban, pero esto realmente ocurrió muy cerca del lugar donde estaban los trabajadores. La superficialidad es una característica también para nosotros de percepción, ¿cierto? Claro. Mientras más superficial, ¿vamos a percibirlo de mejor manera? Claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y de hecho, es un tema de la distancia. Cuando ocurre una ruptura, en esa ruptura lo que pasa es que ondas se propagan por la roca, por el interior de la Tierra, y mientras más cerca tú estés, tú sientes con mayor percepción esas ondas. Por lo tanto, si es más profundo, está más lejos y va a ser menos perceptible. Exacto. Pero, particularmente, de hecho, las grandes mineras se diseñan, o su equipo ingenieril tienen muy bien controlado lo que son terremotos estilo Maule, del 27F o estos profundos. Y claro, uno sí dice, esta minera no le pasó nada con el 2010, ¿por qué ahora sí? Y eso es precisamente por la distancia, sus ondas se van atenuando,
pero aquí realmente es un shock inmediato por la cercanía. Estamos hablando de 500 metros. O sea, el teniente a la ruptura del terremoto del Maule, por muy grande que sea el terremoto, estaba a más de 200, 300 kilómetros de distancia. Entonces eso sí hace una gran diferencia. Javier, y en este contexto, por ejemplo, desde el ámbito minero también, las tecnologías son suficientes obviamente para ir monitoreando lo que va ocurriendo previo, por ejemplo, a estas perforaciones, a estas detonaciones, y adicionalmente frente a lo que ha ocurrido, porque yo leía un texto de un accidente que ocurrió hace 35 años atrás. De hecho, en ese mismo contexto, el ministro de Minería de esa época también había solicitado una auditoría respecto a este tema. Sí. ¿Se ha avanzado, por ejemplo, en estos 35 años en torno a la seguridad y protección, sobre todo en el monitoreo? Sí, solo quiero complementar la respuesta anterior porque siento que no la respondí, pero cualquier faena minera va a perturbar lo que es el cerro, como le dicen los viejos. El cerro, y los viejos son personas de mi edad. Eso es un punto muy importante acá, o sea, son personas de 30, 31 años. El cerro, si tú lo perturbas, sí o sí estás cambiando su estado de esfuerzos. ¿Puede afectar zonas geológicas, estas detonaciones? Que existían predefinidamente, sí, puede afectar. Particularmente fallas que en algún momento estaban inactivas se pueden activar. Eso se le llama sismicidad inducida. Y el teniente particularmente desde hace ya 50 años viene registrando esta sismicidad inducida. Pero como les mencionaba, ellos estaban habituados a magnitudes o negativas o cero. Claro. Tener una magnitud 2 para ellos ya era un estado de alerta importante. Pero lo que ocurrió el día jueves fue un 4.2. Y este 4.2 está muy... es muy interesante esto, porque ahora el riesgo fue demasiado alto. ¿Sí? El riesgo se compone de 3 componentes principalmente: la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Acá el riesgo fue muy alto, pero este sector del proyecto Andesita estaba categorizado como una mina de muy bajo riesgo, un sector de muy bajo riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente la amenaza no estaba bien cuantificada. Y detallo ese ejemplo porque el 24 de julio o 25 de julio del año 2023 también ocurrió un terremoto magnitud 4.5 en las cercanías de la mina. No exactamente la misma falla, pero sí en las cercanías. Y es un 4.5, pero no generó ningún fallecido, solamente un accidentado. Y es porque afectó principalmente unas galerías que estaban sin trabajo. Eso quiere decir, sin trabajadores, perdón. Eso quiere decir que la exposición era muy baja y por lo tanto el riesgo no era tan alto. Sí. Entonces aquí hay muchas cosas que barajar y de hecho en parte el proyecto en el que trabajo, ISER, que evalúa el riesgo sísmico a lo largo del tiempo, trata de tomar en cuenta estas 3 variables. Sí, para ir finalizando, Javier, yo creo que volver también a lo general de entender la posición en el mundo en la que estamos, en este cinturón de fuego del Pacífico, con mucha actividad volcánica, con choque de placas también y con este tipo de situaciones que, bueno, va a estar en investigación, pero que también puede provocar algún movimiento. ¿Cuál sería el mensaje ahí para la gente, para ir también educando y familiarizándonos, entendiendo las nuevas generaciones, que es algo con lo que hay que aprender a convivir? Sí, no, totalmente. Bueno, yo creo que este es el mejor ejemplo que uno puede indicar para decir que estos terremotos, esta sismicidad, por muy baja que sea, son episodios totalmente impredecibles. Y esto a mí me recuerda mucho a un terremoto en particular que ocurrió en Italia el año 2009 en L'Aquila. Y ese terremoto, bueno, ahí había todo un tema político en Italia, pero ese terremoto desencadenó en que científicos mencionaban que los enjambres sísmicos previos a este terremoto grande no era una señal de alerta. Ellos mencionaron que probablemente esto fue una causa de ustedes simplemente bajaron el tono del problema y finalmente lo sentenciaron a prisión. Y eso fue un caso que remeció el mundo de la sismología, porque era un periodo de tiempo, e incluso ahora
en el cual no tenemos señales seguras de cuándo va a venir un terremoto importante. Por mucho que los tengamos monitoreados con cientos de instrumentos, como es el caso de exclusivamente la mina El Teniente. Javier, con lo que ocurrió con esta alerta de tsunami, ¿consideras también que los organismos institucionales funcionaron bien y la comunidad reaccionó de manera óptima frente a lo que se estaba alertando? Sí, o sea, la alerta de tsunami debido al terremoto de Rusia, que fue la semana pasada, creo. No, de hecho creo que un día anterior a esto fue realmente... Miércoles. Sí, todo escenario muy noticioso para el mundo de la sismología. Sí, totalmente adecuada. De hecho, los últimos reportes decían que vendrían olas de 1 a 3 metros y fue precisamente lo que ocurrió en algunas localidades, por ejemplo acá tan cercas como Coelemu. ¿Se logró entonces lo que estaba planificado en ese sentido? Por supuesto. El tema es que quizás la gente no lo percibió como una real amenaza porque justo estábamos en periodo de marea baja o media. Entonces, cuando asciende el nivel del mar en esos periodos, probablemente lo vean como, esto no fue más que la marea. Pero en realidad era una masa de agua gigante que se aproximaba a ellos. Bueno, ahora está el tema del comportamiento ciudadano. Hoy también vienen noticias respecto a qué están haciendo las autoridades para estas conductas de riesgo, si es que hay que sancionar, hay que educar. Va a ser materia de otra entrevista, eso sí, Javier. Definitivamente hay que educar. Hay que educar. Sí. Te vas por ese camino. Javier Ojeda, sismóloga de la Universidad de Concepción, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Javier. Y con esto también quiero despedir a nuestro Edgardo Muchas gracias, Pame. Javier se nos fue. Chao, Javier. Venga nomás, Javier, para que despidamos aquí este espacio. Maravilloso. Yo te ayudo con tu sonoprompter que se cayó. Cosas que pasan en vivo. Te lo paso. Ahí te lo acomodas en la pausa, con tranquilidad cuando se sume la Conci. Así es, porque nos vamos a una pausa y vamos a volver ya con el matinal siempre juntos, junto a nuestra querida también Constanza Sargi, que llega a los estudios de TV. Pausa y volvemos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19.990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
10:06 y continuamos ya el matinal siempre juntos después de esta hora noticiosa donde comentamos lo que está ocurriendo dentro de la agenda pública. Ya recibimos a nuestra querida Constanza Sarqui. Bienvenida a este día lunes. ¿Cómo lo comenzaste? Muchísimas gracias por el saludo, Pame. Muy contenta de poder seguir este desafío de los días lunes, donde esta primera hora informativa nos va demostrando toda la contingencia necesaria que debemos de reconocer, pero también un día informativo donde estamos acompañando a la gente en este mes que es importante, donde no solamente celebramos el mes de los gatos, sino que también el mes del corazón. Hablar de cómo, es cierto, como padres y madres y todas las personas que nos ven, debemos prepararnos para el desafío de cuidarlo y mantenerlo muy sano y saludable. Muy contento, muy llenito siempre de energía. Pero antes de pasar a lo que va a ser nuestra entrevista con nuestro profesional de la salud, tenemos un dato que siempre es recomendable para comenzar la semana. De todas maneras, porque Giorgio bien sabe de todos esos elementos que tú vas necesitando a lo largo de tu historia este año 2025. Y recuerda que con justamente Atlantic e importadora de Urbana encuentras todo lo necesario para la oficina. Aprovecha archivadores de presentación, funda portadocumentos, tamaño carta y oficio, hasta con un 46% de descuento. Con los productos Atlantic tendrás un mayor rendimiento o costos reducidos. Contamos obviamente también con la posibilidad de despacho a todo Chile para precios mayoristas y más información. Te invitamos a que visites durban.cl. Más barato, imposible. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y en este mes del corazón, Conci, queremos también profundizar respecto a alguna de ellas y la importancia también de cuidarlas. Así es, y por lo mismo vamos a hablar obviamente desde la prevención infantil. Hoy día nos acompaña el doctor Jaime Tapia Zapatero, cardiólogo infantil, que nos viene a contar detalles justamente a modo de prevención en familia, cómo poder detectar ciertas afecciones al corazón, cierto, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctor, un gusto que pueda estar con nosotros en esta jornada para justamente plantear que las personas vayan comprendiendo que la prevención es importante y algunas características también de lo que tenga relación obviamente con el cuidado del corazón para los niños y niñas en familia. Así es, efectivamente, la cardiología preventiva parte de la niñez. Doctor, es un mes bastante importante para la cardiología, considerando el mes del corazón y lo que comentaba yo, que las causas cardiovasculares son una de las que más afectan obviamente a la población de nuestro país y obviamente generan mortalidad. Y en el mundo es lo que produce mayor carga de enfermedad en el mundo. Y las proyecciones que hay hacia el 2050 es que en aquellos países con ingresos medios o altos, entre los cuales está Chile, va a bajar un poco el riesgo, pero va a aumentar en los factores de riesgo atribuidos a la obesidad y a la hipertensión arterial. Así es, hablamos de obesidad, hipertensión, factores que son súper importantes y que muchas veces nosotros normalizamos a lo largo del tiempo. Hablamos de que Chile es un país muy sedentario, sobre todo también si hablamos del factor, ¿cierto?, del desarrollo de niños y niñas. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el deporte, el comer sano, el no normalizar muchas veces las golosinas, dulces, para obviamente prevenir los problemas obviamente que tienen relación al corazón en las infancias? Es súper importante porque es una edad en que se educan y se programan las respuestas fisiológicas. Por lo tanto, si el niño desde niño hace deporte y hace actividad física, debe mantener eso durante la edad adulta, si no es contraproducente. Hoy día los japoneses saben y nos han dicho de que basta con caminar 100 minutos a la semana a una velocidad de 1 cuadra por minuto. Si tú logras caminar 10 cuadras diarias a esa velocidad, como ejercicio es suficiente. Doctor, los datos sin duda también son alarmantes. A nivel nacional mueren 34 personas por cada 100.000 habitantes por infarto agudo al miocardio y también 31 personas por cada 100.000 habitantes son por otras enfermedades hipertensivas. ¿Qué es lo que está generando que esta cifra vaya en aumento y adicionalmente cuáles son esos factores de riesgo de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que hablar y sobre todo generar un autocuidado entre todos nosotros? Lo que está estudiado son 5 factores: tabaco, la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia y los trastornos metabólicos derivados de la diabetes mellitus. De esos, prácticamente la proyección que hay es que en nuestro país
va a aumentar la obesidad y la hipertensión. Estamos controlando relativamente bien la diabetes mellitus, la previsión es al descenso y también el tabaco. Claro, doctora, aquí hablamos de un punto que es fundamental. Siempre hablamos de la responsabilidad de padres y madres. Y aquí me gustaría hablar de manera general. ¿Qué tan importante es que los papás y mamás estemos súper conscientes de la salud en general integral de los niños, de nuestros niños y niñas? Como hemos ido hablando en un principio, no normalizar la mala alimentación, pero también en general. O sea, atrevernos a hacer el chequeo a los niños, atrevernos a comprender que no solamente cuando somos grandes podemos tener problemas del corazón, sino que efectivamente esto puede darse en cualquier momento de la vida, ¿no? Así es, nosotros hacemos controles programados de salud preventivo hasta el año de edad. Y después debieran haber en la etapa preescolar, escolar y adolescente. Pero eso en la práctica no se da como control preventivo. Así que es muy importante entender que aquí hay dos grupos poblacionales. Los deportistas, que requieren un control especial, porque la muerte súbita en deportistas es 3 veces más que en los no deportistas, 10 veces más en los hombres que en las mujeres. Y los adolescentes que no son deportistas, que son con una vida normal, que también requieren controles preventivos. ¿Qué pasa que ese control preventivo, sobre todo en niños, niñas, adolescentes, quizás no se da comúnmente, quizás porque uno... Hablo totalmente de mi ignorancia, doctor, porque quizás los adultos responsables consideran que como es joven no le va a pasar nada, como es un niño, una niña, quizás no está tendiente a tener este tipo de enfermedades. Aquí hay una respuesta importante que es genética. Por lo tanto, si en la familia hay abuelos y padres diabéticos, tiene que chequear a los niños y a todos. Si hay infarto agudo del miocardio, si hay hipertensión arterial, el control preventivo debe empezar en la etapa de preescolar. Ya nosotros detectamos niños con hipercolesterolemia, con alteración del nivel de lípido en sangre, que es genético, que no es porque coman mucha... Claro. Doctor, el colesterol, el exceso de azúcar, ¿qué relación tiene con el cuidado del corazón? Porque nosotros muchas veces hablamos de los infartos, etcétera, pero pocas veces relacionamos, como usted bien dice, la diabetes, la hipertensión, el colesterol con justamente las afecciones que se pueden generar con respecto al corazón. ¿Qué relación tienen y por qué es tan importante justamente tener estos ítems muy resguardados, muy cuidados, para no tener problemas directamente con el corazón? Mira, el tejido más suave, más liso, sin roce del cuerpo, es por dentro de los vasos sanguíneos, se llama endotelio. Ese no genera roce y la sangre circula muy bien. Hoy día tenemos cómo predecir tu edad fisiológica en base al estudio de las carótidas o de alguna arteria, cómo está su endotelio. En la medida que hay hipertensión, eso daña el endotelio, se crea una grieta y sobre esa grieta se va acumulando grasa. Y cuando esa placa obstruye más del 90%, ya hay riesgo importante. Si es más del 95%, basta un coagulito chico, obstruye la arteria y se genera el infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, cuando la persona se infarta es porque su enfermedad empezó 20 o 30 años antes. No es en el momento, en los últimos días, en la última semana. O sea, quizás muchas veces no, es un tema que viene desde nuestro ADN, claro. Y por lo mismo hay que tener precaución. Y en cuanto ustedes identifican también como cardiólogo este tipo de afecciones, ¿cuál es el tratamiento que se trabaja con ellos? Por ejemplo, en el caso de los niños, niñas, que ahí quizás uno tiene menor conocimiento, porque cuando uno es quizás más grande... yo recuerdo, me voy a, desde mi experiencia, recuerdo que cuando estaba como en la básica, ¿sí? Nos tomaban como unos electrocardiogramas. Ese es como un examen que todos los niños, por ejemplo, deberíamos tener, o el test de Cooper también que nos tomaban. Hoy en día, no sé si los establecimientos seguirán haciendo, pero nos ayudaba un poco a tener quizás mucho más conciencia de cuál era nuestra salud cardíaca. Claro, el electrocardiograma debiera hacerse en todo niño menor de 7 años y con una frecuencia de cada 2 años, porque como es tan cortito el examen, menos de 1 minuto, puede que no registre problemas de arrastre y que tú lo tengas en cualquier momento. En el Barcelona, por ejemplo, en el club a la sub-15, a la sub-17, le hacen 6 electrocardiogramas en el año. ¿En el año? Mira. Nosotros en los colegios estamos pidiendo, con suerte, 1, y en los niños deportistas. En los no deportistas prácticamente no hay. Ahora, lo que mide el test de Cooper, que es correr 12 minutos, lo que dijo Cooper hace más de 40 años,
es que tú tienes que caminar una distancia o correr si puedes durante 12 minutos. Y en base a la distancia que recorras está tu capacidad aeróbica, de acuerdo a la edad y género. Es un niño de 14 años que logró dar muchas vueltas a la cancha que están medidas en metros, se puede calcular la capacidad aeróbica. El problema es que la capacidad aeróbica, que se midió 40 años atrás en los niños normales, hoy día no es la misma, es mucho menor, porque está asociada a la rinitis alérgica. El 20 o 30% de nuestros niños tiene asma bronquial inducida por el ejercicio. Entonces, cuando los niños hacen correr 12 minutos, al minuto 4 ya está mal y solamente camina el resto del tiempo. Y cuando los obligan a correr, porque dale que tú puedes, vamos, que tú puedes, generalmente vemos desmayo, vómito, transpiración, sudoración fría. Entonces, el test de Cooper tiene que ser reevaluado a la luz de la condición actual de nuestro adolescente. Exactamente, doctor, aquí hablamos de la capacidad física que debemos de tener los seres humanos realmente, y lo conversamos siempre, ¿no? De obviamente tener esa conciencia de saber que nuestro cuerpo es una herramienta no solamente para vernos bien, sino que para sentirnos bien desde la interna. Ahora bien, me gustaría hablar de probablemente esos principales signos o síntomas que pudiesen detectar que nuestros niños sí pueden estar con algunos problemas cardíacos, por ejemplo. Cuando usted habla de que corren estos 12 minutos, probablemente al tercer minuto, cuarto minuto, ya comienzan con problemas, ¿no? Pero ¿qué otros signos podrían darnos la alerta de que probablemente nuestros hijos están con problemas cardíacos? Por ejemplo, en la noche cuando respiran y están con una respiración, por ejemplo, muy potente, o por ejemplo, cuando pierden la capacidad de respiración. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden hacer comprender que probablemente estamos frente a problemáticas cardíacas? Tú has dado un dato muy importante, que son los trastornos del sueño. Si el niño ronca o tiene apneas en el sueño, eso está asociado con un mal pronóstico a 5 años, igual el adulto. En el adulto es casi tanto como si hubiera sido infartado, se salva del infarto y la proyección a 5 años de morir por un segundo infarto es la misma que tiene una persona roncadora que hace apneas en la noche. ¿Eso igual aplica, doctor, por ejemplo, a los bebés? No, esa es otra causa. En el caso, por ejemplo, de la muerte súbita. Esa es otra causa. Pero el trastorno del sueño hay que controlarlo. Ahora, lo que más frecuentemente nos llega a la consulta son los dolores precordiales o el cansancio con el ejercicio. Esa puntada muchas dolor veces. tipo puntado, tipo opresión o dolor permanente. Y la mayoría de esos casos o es un trastorno ansioso de angustia, porque se le murió la abuelita, o se le murió el perro, o perdió en el colegio, o le hacen bullying, o tiene algún problema, o porque tiene un problema respiratorio con mala oxigenación en general del cuerpo. Claro. Si tu respiración normal son 120 litros por minuto y tú respiras 40, estás rindiendo el 30% de tu capacidad en todo. En área cognitiva, en el área física, en la respuesta general de tu cuerpo. Por lo tanto, es muy importante entender que la rinitis afecta tu capacidad aeróbica. Y el tratamiento es permanente mientras estás expuesto a lo que te produce la alergia. Si es primavera, si es verano o si es todo el año. Doctor, hablando también de la forma de poder diagnosticar estos problemas al corazón, ¿ha habido algún cambio? ¿Se han generado tecnologías que son probablemente mucho más directas en cuanto al diagnóstico de este tipo de afecciones en comparación a 10, 20 años atrás? Sí, ¿Cuáles son las principales formas hoy día de poder detectarlo? Hablaba la PAME, por ejemplo, ¿cierto? Algunos exámenes que pueden hoy día ayudarnos a, si se acierta, a reconocer lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia con el pasado también? Tenemos el electrocardiograma de 24 horas, de 48 horas, de una semana, de 2 semanas, continuo. Y eso en la detección de arritmia ha sido muy importante. El estudio del ecocardiograma también ha mejorado muchísimo. Y hoy día hay ecografía intracoronaria. O sea, por dentro del vaso coronario van viendo las placas y van viendo cuál es la placa que se puede romper y generar infarto. Así que eso es muy importante. La cardioresonancia también no es invasiva y tiene una muy buena aplicación hoy día. O sea, hoy día hay una cartera de exámenes que te pueden hacer tu diagnóstico con bastante precisión
Doctora, hablábamos de ciertos factores de riesgo y de prevención. Nombrábamos el tema de la dieta, la actividad física, el peso, presión arterial, el colesterol, que son temas que están vinculados también a los factores de riesgo. ¿Qué tan importante es poder realizar este diagnóstico preventivo en el caso de los niños y las niñas? Si tú tienes una carga hereditaria por el lado materno, paterno, por ambos o por los abuelos, de lesión miocárdica, que puede ser o coronaria o una miocardiopatía, que es una enfermedad que también produce muerte súbita, y tú la detectas tempranamente, tú puedes prevenir y atrasar el desarrollo de la enfermedad. No la vas a evitar, porque tú traes un gen, y ese gen puede activarse o no activarse. Y si se activa, empieza el desarrollo de la enfermedad. Si no se activa, no la va a tener nunca, aunque tenga el gen. Y eso es lo que hace la epigenética, es decir, el entorno. Tú traes una carga genética que es heredada de tus padres, pero la epigenética es lo que tú vives, cómo tú te desenvuelves, cómo tú es tu vida en el fondo. Y eso puede activar o dormir los genes que son no deseables. Hay que alimentarse bien. Doctor, alimentarnos bien, hacer vida saludable, ¿verdad? Actividad física. Ahora bien, me gustaría entrar en la etapa de reconocer las principales patologías del corazón en los infantes. ¿Cuáles son esas principales problemáticas que se ven, por ejemplo, en nuestra región del Biobío y que usted justamente va conociendo a lo largo justamente de toda esta historia? El corazón se forma en las primeras 12 semanas del embarazo y ya podemos detectar a las 20 semanas las cardiopatías congénitas, aquellas que el niño nace. Nosotros en el hospital regional hemos detectado ya en los últimos 6 años más de 100 cardiopatías graves. Se envían a Santiago para que nazcan en un centro cardioquirúrgico terciario y se operan en la primera semana, porque es allí donde está la mayor mortalidad de estas cardiopatías congénitas. Hoy día mueren en Chile 150 personas por cardiopatía congénita. 125 de ellas son menores de 1 año y la mayoría menores de 1 mes. Por lo tanto, el diagnóstico fetal que hacemos en Concepción, como centro de referencia de la macrozona, es muy importante y muy relevante y ha salvado muchas vidas. Y ahí hay 3 tipos de cirugía, de alta, media o baja complejidad. Nosotros desde hace 1 año y medio estamos operando ese tipo de cardiopatías en niños de baja y de media complejidad, con más de 60 niños operados, sin mortalidad. O sea, se abrió la posibilidad de cirugía cardíaca fuera de Santiago en este hospital. Hoy, doctor, que increíble también los datos que nos entrega respecto al impacto que tiene el Hospital Guillermo Gran Benavente también en toda la comunidad. Usted habla del diagnóstico fetal, que es fundamental en esta etapa, ¿cierto?, de embarazo, donde tiene que ser una etapa bastante linda para todas las madres también que están transitando ese momento. ¿Cuáles son los exámenes que sí o sí se deberían hacer para, por ejemplo, diagnosticar algún tipo de cardiopatía congénita? Durante el embarazo hay obstetras que ya están capacitados, muy bien capacitados algunos, para detectar estas cardiopatías. Cuando ellos ven alguna anomalía, lo derivan al cardiólogo infantil, que es el que confirma finalmente el diagnóstico. O sea, más allá de la ecografía, ¿hay algún otro examen o no? Es el examen estándar para poder... Ecocardiografía fetal, no es la ecografía obstétrica para ver cuántas semanas tiene, cómo está el líquido amniótico. Ecocardiografía. Este es más específico. Doctor, tuvimos un lamentable hecho que ocurrió justamente el 10 de junio de este año, donde un pequeño justamente de cuarto medio de 17 años falleció al interior del Liceo Camilo Enríquez, producto de un paro cardiorrespiratorio. Esta información, cierto, que se nos entrega hace cierto un mes, casi 2 meses atrás, nos va obviamente presentando que detalles que en nuestro país efectivamente existen estos problemas, como usted bien dice. Ahora bien, me gustaría que me comente cuál es la diferencia entre baja, mediana y alta complejidad. ¿Cómo se va, obviamente, desde el protocolo trabajando estas 3 fases que son tan importantes a la hora de poder ayudar a los pequeños y pequeñas? No, eso es respecto a la cirugía cardíaca. Exactamente. Y por eso me gustaría ir reconociendo cada una de esas fases y cuál es el protocolo para, obviamente, estas operaciones en cuanto a la complejidad propiamente tal. Las de baja complejidad son las operaciones cortas que no requieren mucha implementación y que son relativamente sencillas y con 0 mortalidad. Las de alta mortalidad, por alta complejidad, son aquellas en que hay que hacer cambios importantes dentro de la anatomía del corazón. Cambiaron las arterias, por lo tanto hay que cortarlas y ponerlas cada una en su lugar
eso es la transposición de la grande arteria, y eso es de altísima complejidad. Y un equipo para poder tener buenos resultados, equivalente a los mejores países del mundo, requiere una experiencia, por lo menos una curva de aprendizaje de 5 o 10 años. ¿Este tipo de operaciones se realiza en nuestra región en nuestra o región todavía no. existe este tema de centralismo? La de alta complejidad es el solamente en la capital. Claro, y la Clínica Santa María y la Católica, que son las que tienen hoy día los equipos fortalecidos en todo el ambiente. Doctor, hoy se está llevando a cabo en el Teatro Bío Bío la Cumbre de las Regiones, donde se invita a los candidatos presidenciales a poder también conocer las propuestas en relación a diferentes mesas respecto de cómo descentralizar muchas veces diversos ámbitos que contribuyen al desarrollo local de los territorios. En materia de salud, si desde su expertise, tecnicismo también, ¿cuáles son las brechas que existen? Y por ejemplo, en este caso, ya que estamos hablando hoy de las cumbres de las regiones, ¿qué es lo que les falta a las regiones para poder avanzar, por ejemplo, en poder contribuir a que la salud de muchos chilenos y chilenas también no se vean afectadas producto de este tipo de enfermedades? Mira, en Chile ya tenemos controladas las causas infecciosas. Prácticamente no son un factor importante, relevante cuando tú ves mortalidad, ni tampoco morbilidad, porque las vacunas han ayudado muchísimo. Hay un problema ahí con los grupos antivacunas en que vamos a tener que trabajar mucho más, pero hoy día hay una epidemia de sarampión en los países vecinos y que nos tiene muy alerta porque estaba prácticamente erradicado el sarampión nativo. Ahora, en las políticas públicas de sanidad yo creo que es importante fortalecer aquellas enfermedades complejas, enfermedades raras, que son una en un millón, las que muchas veces y que son muy caras porque el tratamiento es genético. Y respecto de ellas se han hecho algunos avances y se ha protegido a algunas familias que son portadoras de estas enfermedades, en las cuales se les hace consejo genético importante, pero no hay una cobertura completa. Y te digo que la calidad de vida es completamente distinta un niño que adquiere un tratamiento biológico, que son varios millones de pesos mensuales, respecto al que no lo tiene. Para eso hay que hacer una muy buena selección y hay que tener un ítem de gasto para ello, y esto todavía no está completo. O sea, yo diría enfermedades raras, que ya no son tan raras porque tenemos acceso a exámenes genéticos, están apareciendo cada vez más, es una de las brechas importantes respecto a calidad de vida. Los niños con necesidades especiales de atención, que son los niños que llamamos naneas, son niños que tienen mucha morbilidad, mucho daño, con madres que son cuidadoras por años y que no tienen todavía un programa, una política nacional, si bien existen programas, no hay una política nacional con fondos, con capacidades humanas para poder hacerse cargo del manejo de esos niños, en los cuales de repente hay que entrar a discutir algunas limitaciones o adecuaciones del tratamiento o del esfuerzo terapéutico. Yo diría que fundamentalmente la brecha más importante pudiera ser la prevención en los preescolares y escolares, donde no tenemos capacidad en la atención primaria para poder recibir los 2 millones de preescolares o escolares que tenemos en la región, porque no hay capacidad para poder verlo. Exacto. Ojalá que todas esas brechas que tienen relación con la salud se puedan de mejor manera desarrollar. A lo que tú decías, este niño que tuvo la muerte súbita, que es un adolescente, eso se produce por no más de 5 causas, que son arritmias graves, que son detectables con un electrocardiograma a tiempo o con varios electrocardiogramas, y algunas enfermedades que se pueden diagnosticar con fonendo, como la lesión de la aorta congénita severa o la miocardiopatía hipertrófica, que también es hereditaria, 1 por cada 500 nacidos vivos y que puede producir muerte súbita. Doctora, hablábamos de la operación, ¿cierto?, que generalmente se realiza de alta, mediana o baja complejidad, y me gustaría saber qué viene después. ¿Cuáles son los pasos después cuando como padres y madres tenemos nuestros niños con esta exitosa operación? ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener en cuenta también para tener a nuestro hijo de la mejor manera post-operación? Muchos de esos niños operados, estamos hablando del 1% de los nacidos vivos, que son afectados por estas cardiopatías, o 10 por 1000. En muchos de ellos la cirugía es correctora.
O sea, quedan con corazón recauchado, pero sano, normal. Y hay otro grupo de las más complejas, en las cuales van a requerir una segunda y a veces una tercera operación para llegar a los 40 años. Y en esos niños el control es fundamental. Requieren, primero, la comprensión de la educación de la madre y del niño, requieren un seguimiento estricto y requieren una buena capacidad quirúrgica para entrar por segunda y por tercera vez a solucionar problemas. Hoy día la cardiología invasiva, intervencional, resuelve muchos de estos problemas sin necesidad de operar. Doctor, en este mes del corazón le queremos dar las gracias por estar acá. Sabemos que los diversos centros de salud familiar, instituciones también de salud pública están realizando diversas actividades para concientizar respecto a las cardiopatías que muchas veces generan mortalidad en nuestro país, y por lo mismo el día de hoy vamos a estar conversando desde sus diversas aristas. Mensaje para todos los que nos están viendo en este mes que es tan especial también para usted. Que se cuiden, que hagan la historia familiar hasta la segunda generación y que le digan al médico cuando van a control de esa historia, porque eso va a significar mayor o menor calidad de los exámenes que vamos a tener que pedir. ¿Usted se cuida el corazón? Sí. Tengo mi cardiólogo. Muy bien, esa es la invitación entonces a cuidarnos del corazón. Ya más adelante vamos a estar justamente hablando de las principales enfermedades cardiovasculares para nosotros, ¿cierto?, los adultos, para poder prevenir y generar esta importante conciencia en este mes. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias y que tenga una excelente semana por delante. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Y ya siendo las 10:32, nos vamos a una pausa comercial y volvemos a este lunes de salud en el matinal Siempre Juntos. Desde nuestros orígenes, en la Universidad de Concepción hemos mirado el océano. Gracias al impulso de investigadores visionarios, nuestra comunidad científica ha explorado las profundidades del mar, construyendo conocimiento y formando profesionales e investigadores enfocados en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable de los recursos marinos de nuestro país. Esta tradición marítima, forjada con el trabajo que realizamos desde hace más de 60 años, ha posicionado a la UDEC como la casa de estudios referente a nivel nacional y una institución destacada a nivel internacional. Así lo corrobora el último ranking Shanghái, que nos sitúa en primer lugar en Chile y segundo a nivel latinoamericano en el área de la oceanografía. Hoy, el trabajo realizado por nuestros centros de investigación IMO, INCAR, Copas Coastal y CIO, sumado a los diversos proyectos científicos de colaboración nacional e internacional, serán parte del Instituto Océanos, una iniciativa institucional que consolida nuestro liderazgo en oceanografía y ciencias del mar, promoviendo la investigación interdisciplinaria, la innovación, la colaboración científica y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que permitan traspasar nuevas fronteras en el conocimiento de nuestros mares y costas. El cuidado y la conservación de los océanos solo se logrará profundizando en su conocimiento, creando y aplicando nuevas tecnologías para su monitoreo y uso sustentable, fomentando una cultura marítima de respeto, conocimiento e inspiración para esta y las próximas generaciones.
En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia de esto en Caleta Tortel, ya hace más de 10 años que hicimos estudio, y hoy en día Caleta Tortel tiene un hermoso alcantarillado al vacío, único en Latinoamérica. Ellos partieron de esa manera, recolectando las aguas servidas, poniéndolas en fosas sépticas así gigantes, masivas, y en los eludidos clorándolos. Y la Universidad de Concepción ha sido liderada por la vicerrectora Andrea Rodríguez. En este tiempo, hace 4 años, la Universidad de Concepción con la Universidad Católica plantean este desafío de crear o visibilizar algo que ha ocurrido siempre, pero que esperamos se siga potenciando, que es la relación entre la academia, vale decir, entre la investigación y los tomadores de decisión. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene 10:38 minutos, mes del corazón. Estamos abordando las diversas aristas de todas las enfermedades cardiovasculares, Conci, y queremos también compartir con ustedes parte de la información también que se publica desde el Gobierno de Chile. Así es, queremos invitarte a seguir reflexionando también sobre la importancia del corazón. Agosto es el mes de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares corresponden a la principal causa de mortalidad en Chile, representando cerca de 1/3 de todas las muertes del país. La mayoría de ellas se pueden prevenir, escuche bien esto, si cambiamos nuestros estilos de vida. Lo que hemos conversado acá en los lunes de salud, la alimentación saludable, mayor actividad física, lo hemos visto con nuestro kinesiólogo, ¿cierto?, Carlos Carrillo, eliminando el cigarrillo y por supuesto reduciendo el consumo de alcohol que afecta tanto a nuestra salud. Así que agosto, mes del corazón, y como lo mencionábamos, involucra una gran cantidad de actividades también por parte de los centros de salud familiar, instituciones de salud pública y por supuesto también del Hospital Guillermo Gran Benavente. Así es, vamos a ir recorriendo entonces todo lo que el gobierno tiene para entregarnos y para generar esta conciencia que es tan necesaria para obviamente entregarles esa salud integrada a todas las personas que nos van acompañando a través de la alimentación, a través de la vida saludable, y también tenemos aquí, ¿cierto?, algunas medidas que son fundamentales para prevenir, Pam. Así es, porque estas medidas que están vinculadas a temas preventivos, por ejemplo, mantener dieta saludable, comer frutas, verduras, vegetales, 4 a 5 porciones diarias. ¿Cuántas comes tú? 1 o 2. 1 o 2, sí. Las dos estamos al debe. Yo también. Totalmente. Consumir productos bajos en sodio, pues se ha demostrado que el consumo excesivo se asocia a un aumento de la prevalencia, por ejemplo, de la hipertensión, que una gran cantidad de nuestro país tiene esta enfermedad. Sí, compañera, también mantener el peso saludable, el sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular, y por todas obviamente esas causas hay que tener, ¿cierto?, el peso ideal, obviamente, para la disminución de la posibilidad de tener problemas cardiovasculares. Así que la presión arterial y el peso saludable sabemos que también es fundamental.
Practicar, mire esto, practicar actividad y ejercicio físico de forma regular. Hoy yo este mes inicio ya toda la actividad física que le había dejado hace bastante tiempo, porque también en estos lunes de salud yo he concientizado mucho más respecto de la importancia que tenemos que tener para nuestro futuro. No me mires así, Mari, de verdad que estoy... Nos vamos a motivar sí o sí. Después me vas a ver como Lucila Vid. No sacamos nada de hacer actividad física si es que tenemos el mal hábito de fumar. Vamos a hablar con nuestro especialista que nos va a acompañar a continuación, porque ¿qué pasa con el cigarro? Nos imaginamos que es totalmente nocivo también para la salud cardiovascular, así que ojo con la ingesta, ¿cierto?, de nicotina. Además hablábamos de cuánta actividad física promedio. Mire, la Organización Mundial de la Salud indicaba que 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o una combinación equivalente también de actividades moderadas o vigorosas también, así que es importante 75 minutos que usted puede caminar, se puede ejercitar, puede bailar, puede hacer un sinfín de actividades, hacer trekking, muchas actividades y panoramas que nosotros también les vamos a ir mostrando en nuestro matinal. Y lo más importante, si no fumamos, tampoco consumamos alcohol, o si lo consume en manera equilibrada. Solo en ocasiones, ¿cierto? No hacerle un hábito, de hecho, le vamos a ni volvernos al doctor adictos, obviamente, tanto al cigarro como al alcohol. Y es justamente lo que vamos a conversar, Pame, a continuación con nuestro especialista que nos va acompañando en esta jornada. Me refiero al doctor Fabricio Fache Villaseñor, médico internista, cardiólogo adulto del Departamento, ¿cierto?, de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo está, doctor? Un gusto que pueda estar con nosotros, acompañándonos en un mes tan importante y potente para la prevención del corazón. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Que le quería consultar antes de comenzar. ¿Practica alguna de esas medidas preventivas? ¿Cuál? Por supuesto que sí. ¿Cómo se dice? ¿En casa de herrero? Cuchillo de palo. No, pero lo cierto es que todo el tiempo... A ver, hay personas que siempre son deportistas, digamos, y la tienen más fácil ellos, pero hay otros como yo, digamos, que nunca hemos practicado un deporte porque no nos gustaba, no nos atraía, digamos. Y la importancia de moverse, digamos, a nadie se la enseñan. A mí no me la enseñaron nunca, digamos, ni siquiera en la carrera, ni nada. Y el cuerpo está hecho para que uno se esté moviendo, digamos. Claro. Por lo tanto, hay que tener actividad física. Aquí hablamos de algo crucial, que el ser humano efectivamente tiene que tener esta incorporación del movimiento. O sea, desde que estamos en gestación, el feto necesita moverse, dar vueltas, reconectar con cada uno de todo lo que vamos teniendo como seres humanos en cuanto a, por ejemplo, la musculatura, etcétera. Cuando nacemos es exactamente lo mismo. Los pequeños empiezan con una forma de poder ir descubriendo el mundo a través, obviamente, de lo que se va haciendo con las manitos, con la cabeza, con los pies, etcétera. Entonces, ¿en qué momento se hace tanta desconexión con respecto a la importancia justamente de este movimiento que se va perdiendo a lo largo del tiempo también? O sea, van pasando los 40, 50 años, cada vez se hace más difícil ir al gimnasio. Y no solamente hablamos del gimnasio, sino que hablamos de una forma de vida activa para que nuestro cuerpo esté bien y obviamente tenga esa conexión con el movimiento y con la prevención de las enfermedades a través del movimiento. Tal cual. Yo, bueno, después del colegio, ¿no es cierto? El colegio está la educación física, que es súper importante. Y después, que una vez a la semana. Claro, o sea, pero por último, tampoco está tan... pero nosotros nos hacían hacer más deporte en el colegio, recuerdo yo. Pero después uno queda como, bueno, si a uno le gusta sigue haciéndolo, y si no, no. Yo no hice más actividad física en mucho tiempo, pero claro, ahora concientizado, digamos, cuando ya uno empieza a subir de peso, se empieza a dar cuenta de que no es tan fácil después moverse. Y ahí uno dice, en realidad, esto se debió haber mantenido siempre, ¿ya? Yo lo que hago, dentro de las cosas que puedo hacer, es caminar, por ejemplo. Camino harto, ¿ya? Y caminar más de media hora al día es una actividad que, digamos, es suficiente como ya para empezar a reducir el riesgo cardiovascular. Yo camino todos los días al hospital, ¿ya? Camino. Llueve, truene, camino. Camino al hospital todos los días y a la universidad. Doctor, estamos hablando de lo que tenemos que hacer para poder prevenir, para poder evitar que estas enfermedades obviamente afecten a nuestro organismo. Pero usted trabaja en un área que es bastante compleja en el Hospital Guillermo Gran Benavente y de alguna forma usted ve estos casos que ya están en una etapa muy compleja, grave.
Me gustaría que también nos pudiera contar cómo funciona el hospital y esas áreas que son bastante estratégicas en lo que se vincula a las enfermedades cardiovasculares. Claro, yo soy el jefe de la unidad coronaria del hospital, ¿ya? Que es como la unidad intensivo de cuidados intensivos cardiovasculares. Entonces ahí recibimos cirugías cardíacas, por ejemplo, se reciben ahí, y también los pacientes que consultan por patologías graves al corazón, ¿ya? Y de esa un gran porcentaje son infartos, ¿ya? Lo más frecuente es que tengamos todos los días infartos que llegan al servicio de urgencia, ¿ya? Debemos tener más o menos 80, 100 infartados por mes, digamos, ¿ya? Que están llegando al hospital, ¿no es cierto?, y requieren terapia avanzada, ¿ya? Cuando el infarto es grave, se genera una situación en donde la bomba, el corazón, empieza a dejar de funcionar como debe. Y entonces hay un porcentaje de pacientes que no solamente se infartan, sino que desarrollan después insuficiencia cardíaca, ¿ya? La insuficiencia cardíaca es la imposibilidad del corazón de poder ejercer sus funciones como las tiene que ejercer para los momentos de la vida cotidiana, ¿ya? De tal forma de que en la medida que se muere más tejido en el infarto, este corazón se empieza a hacer cada vez más insuficiente, ¿ya? Y el grado máximo de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca avanzada, en donde el paciente está muy sintomático, eso quiere decir se cansa, se ahoga, ¿ya? Para poder hacer sus actividades, se empieza a hinchar porque se llena de líquido, ¿ya? Y los pacientes que están en falla cardíaca más avanzada, tenemos que hacer terapias más avanzadas, implantar dispositivos en el corazón, hacer cirugías de alto riesgo, intervenciones de alto riesgo, usar medicamentos de alto costo, hacer un seguimiento muy estricto de ellos y posteriormente, si nada de esto funciona y no hay contraindicaciones, incluso llegar a terapias tan avanzadas como el trasplante, ¿sí? ¿Quiénes son los que están encargados de todo este trabajo cardiovascular dentro, ¿cierto?, del hospital, por ejemplo? Estamos hablando de enfermeros, enfermeras. ¿Cuál es todo el equipo que hay detrás y que integralmente van trabajando al servicio de poder ayudar a pacientes con complejidad o a pacientes con menos complejidad? En lo que es la medicina agudo, digamos, de lo que hago yo en lo que es la UCI, propiamente tal, ahí hay un equipo súper grande de enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, que son súper importantes para empezar los pacientes se levantan y caminan, digamos, estando infartados y todo eso. Y eso es súper importante para la rehabilitación del paciente, ¿ya? Para que el paciente se sienta seguro cuando se va para la casa de que pueda desarrollar actividades, igual que para el paciente que está operado del corazón, ¿ya? También no es menor la labor de todos los TENS, ¿no es cierto?, auxiliares que trabajan ahí. La verdad que es un equipo súper grande y requiere de muchas personas para poder dar las atenciones que se requieren. En la parte ambulatoria tenemos un policlínico de insuficiencia cardíaca en donde trabajamos médicos y enfermeras. Las enfermeras son muy importantes acá. Tenemos 2 enfermeras que trabajan exclusivamente en el tema de insuficiencia cardíaca y trasplante y ellas tienen un teléfono que es como para recibir, digamos, de nuestros pacientes, van recibiendo el feedback, el apoyo o, por ejemplo, me siento mal, agendamos horas antes y así evitamos las hospitalizaciones del paciente. O sea, el seguimiento se hace por teléfono también después de los pacientes en la parte ambulatoria. De hecho, nos veíamos algunas imágenes, doctor, detrás suyo respecto también del trabajo que realiza, obviamente, todo el equipo del Hospital Guillermo Gran Benavente. Me sorprende ese dato que nos entrega que indica que 80 personas alrededor mensualmente ingresan por temas de enfermedades cardiovasculares o infarto específicamente. Sí. ¿Usted considera que esta cifra va en aumento? ¿Qué es lo que está gatillando también que se presenten más casos vinculados a este tema? Yo no sé si va tan claramente en aumento, ya yo no he leído cifras, pero porque también es estacionario. Entonces hay días que, por ejemplo, hoy día sé que hay 3 pacientes ya infartados en el hospital. Pero también de repente pasa que hay días que no. Ya en estos periodos, por ejemplo, habitualmente hay más infartos y es cierto que en el verano a veces llegan menos, ¿ya? ¿Y a qué se debe? Es una cosa estacional, probablemente tiene que ver con alteraciones del clima, la presión arterial y esas cosas. Pero no está del todo claro eso. Sí, doctor, quería saber también cuáles son las principales afecciones que se van dando a nivel cardiovascular, por ejemplo, haciendo un diagnóstico de la región. ¿Cuáles son las principales enfermedades del corazón que se van la enfermedad coronaria es lo más frecuente, trabajo que claro. Es lo más frecuente y es lo más, bueno,
A ver, están las enfermedades que son factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, ¿ya? Como la hipertensión, digamos, ¿ya? Y eso es como probablemente lo más prevalente dentro de los factores de riesgo medibles, claramente, digamos, el 20% de la población adulta es hipertensa, más o menos, digamos. Y que muchos ni siquiera lo saben, ¿eh? No, claro, lo que pasa es que Entonces, ahí estos el factores de diagnóstico, riesgo claro. muchas veces no dan síntomas. Tener el Exactamente. colesterol alto no va a dar síntomas. Nadie se despierta en la mañana y dice, hoy día me subió el colesterol. Y la presión tampoco da síntomas habitualmente, salvo que se complique. Por lo tanto, muchas veces los pacientes preguntan por cefalea y creen que están con la presión alta o la presión baja, y eso no es así, no hay una relación estricta entre esas dos cosas. Lo que pasa es que si yo tengo un dolor y me tomo la presión va a salir alta porque es la respuesta fisiológica normal del organismo para defendernos ante cualquier cosa. Claro. Doctor, quiero que empecemos a desmitificar ciertos temas que se van vinculando a las enfermedades cardiovasculares y cómo podemos reaccionar si estamos enfrentando una situación de este tipo y estamos, por ejemplo, caminando en la calle. Se dice que muchas veces cuando uno empieza a sentir quizá el brazo izquierdo dormido, puede ser que exista algún riesgo de algún infarto. ¿Cuáles son esos mitos que a los cuales usted se ha enfrentado? Y en el caso que ya se esté desencadenando un infarto, ¿cómo podemos reaccionar? ¿O mi entorno puede reaccionar? Súper bien, sí. A ver, los síntomas clave aquí en lo que es patología cardiovascular es algo que nosotros llamamos angina. ¿Ya? La angina es una sensación de opresión en el pecho, en el centro del pecho habitualmente. Aquí hay un huesito que se llama esternón. Nosotros le decimos dolor retroesternal, ¿ya? O sea, es en el centro del pecho. Hay un apretón en el pecho, como una pata de elefante. Eso es lo habitual, ¿ya? Pero no necesariamente genera dolor, es un malestar. Entonces, la angina es un malestar o un disconfort, dicen los libros, digamos, que se genera con el esfuerzo. O sea, la persona está caminando, siente el apretón, para de caminar y se le pasa. Eso es lo típico, es una angina típica. Este malestar, digamos, se puede irradiar hacia algunas partes características, ¿ya? Como son la extremidad superior izquierda, ¿ya? Mandíbula, cuello, mandíbula. Incluso hay gente que le pueden doler las muelas a veces. ¿Ya? Pero uno siente, por ejemplo, en el brazo siente como una... Lo que uno debería sentir sentir, presión en el brazo. Sí. Y en la mandíbula también. También. Ahora, cuando hay un infarto, esta misma sensación se transforma como en una sensación dolorosa, ¿ya? Y no necesariamente está desencadenada por el esfuerzo. Porque, como ustedes saben, y yo he visto aquí, está el doctor Burná y han explicado varios más cómo se genera el infarto, tiene que romperse la placa de colesterol en las coronarias para que se forme un coagulito ahí que tape la circulación, ¿ya? Y eso puede ocurrir en situaciones de reposo. Entonces, la angina habitualmente es de esfuerzo. La angina de reposo ya habla de mayor riesgo. Y ahí, a la angina de reposo ya estamos ante un cuadro que llamamos angina inestable o preinfarto, ese tipo de cosas que le llama a la gente, ¿ya? Y esta angina inestable ya requiere una intervención probablemente hospitalizada. Aquí hablamos también de, como bien dice la PAME, lo que debemos hacer como familiares es que somos o estamos vivenciando probablemente un infarto o un preinfarto de algún ser querido. ¿Cómo debemos reaccionar y qué tan crucial es llegar a tiempo a un centro asistencial o a un hospital? O sea, lo más importante para el tratamiento del infarto es llegar a tiempo. Cuando se tapa la arteria en el corazón, eso va a generar muerte de los tejidos a donde le llegaban los nutrientes, el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, mientras más pronto podemos destapar esa arteria, más tejido vamos a recuperar. Mientras más tiempo pasa, más tejido se muere. Por lo tanto, había una consigna que decía, el tiempo es músculo. El corazón es músculo, digamos, ¿ya? Entonces, en la medida que se consulten más precozmente, obviamente que eso se previene. Ahora, ¿cuándo se dice que llega a tiempo? Antes de las 6 horas. ¿Ya? Antes de las 6 horas es donde está más demostrado que la intervención tiene mayor beneficio la intervención, ¿ya? Antes de las 12 horas todavía tenemos beneficio, pero ya menos. Antes de las 24 horas, mucho menos. Y después de las 24 horas es bastante discutible qué beneficios puede tener, pero... Y no es infrecuente que la gente consulte más de un día después de que tuvo el dolor. O sea, no es infrecuente ver en los servicios de urgencia aquí que el paciente tuvo un dolor y cuando uno ve el electrocardiograma ya ve que ya completó su infarto, probablemente. Aquí
perdóname, Pame, siento que incluso hay que ser alaracos a la hora de, por Siempre. ejemplo, de ir al doctor o de ir a urgencia, porque muchas veces, no sé si en mi caso, no te preocupes, yo creo que es, por ejemplo, una crisis de pánico, así que quédate tranquila, respira. Pero eso muchas veces puede ocasionar que realmente tengamos un infarto y que no tengamos nada que hacer. Entonces, aquí hay que ser alaracos a la hora de la salud, ¿no? En caso de que estemos frente a estas problemáticas o síntomas. Claro, pero tampoco es que eso igual tiene una doble visión. Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero vemos mucha gente que consulta por cuadros que ellos piensan que son infartos y no lo son, ¿ya? Y entonces por eso es importante reconocer los síntomas, ¿ya? Si uno tiene un apretón en el pecho doloroso, empieza a transpirar, ya le dan náusea y esto se le corre al cuello. Muchas veces la gente incluso dice, me duele hasta acá. Eso es típico de angina o de infarto, ya. Por lo tanto, eso, las picaditas de por aquí, que me duele por acá atrás, ese tipo de cosas habitualmente no son cualquier otra cosa. O sea, yo recuerdo que cuando niña a mí me pasaba, relacionándolo a lo que estábamos hablando en la entrevista anterior, yo sentía como una puntada en el... Las puntadas habitualmente tampoco. Puede ser, digamos, o sea, en medicina todo puede ser, ¿ya? En medicina todo puede ser. Las puntadas, cuando una vez está, no se va caminando, es como, ay, siento como un apretón en el pecho. Claro, la puntada no es lo mismo que un apretón. Yo entiendo que una puntada es como una clavada, ¿no es cierto? No, yo siento como algo que... El apretón es una cosa más... Ay, ¿cómo explicar? Siento como... Ay, yo también sentía puntadas. Esa tiene que ver muchas veces con la musculatura que uno va utilizando para respirar y ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero no es problema del corazón. No. Ya, descartada. Vaya al médico. Doctor, pero ahora volviendo a lo que estamos conversando, cuando ya se genera, por ejemplo, el infarto, porque usted dice que a lo mejor uno sufre un infarto y no se da ni cuenta. Pues en el caso del dolor. No, a ver, la gente se da cuenta, pero se aguanta. Se aguanta. Es muy raro que el infarto no duela. Normalizamos, así como pero por ejemplo, cuando se desvanecen las personas. Pero eso no es lo mismo. No es No, pues, a ver, el principal síntoma del infarto es el dolor, ¿ya? O sea, eso es un infarto. A alguien le duele el pecho y pero puede quedar inconsciente. Lo que pasa es que el infarto puede generar arritmias y por eso puede tener pérdida de conocimiento, ¿ya? Y de hecho hay un porcentaje de pacientes que no alcanza a consultar porque se muere antes, ¿ya? Claro. Y eso pasa, ¿ya? Y de hecho a veces pasa eso en la urgencia. El paciente tiene un infarto y esto genera muerte de tejido, se produce una inestabilidad eléctrica dentro del corazón y un cortocircuito, ¿ya? Y a veces ese cortocircuito puede generar la muerte. Eso es una muerte súbita. De hecho, la principal causa de muerte súbita sobre los 40 años es el infarto. ¿Qué consejo? Claro. Pero ese no es el síntoma principal, más frecuente, digamos. no. Claro. O sea, alguien pierde el conocimiento y eso puede ser un accidente vascular, otra cosa. ¿Ya? Es raro. La pérdida de conocimiento del corazón es raro que sea muy prolongada, porque para que haya una pérdida de conocimiento desde el punto de vista del corazón es porque hay poco flujo en el cerebro, ¿ya? Eso quiere decir que el corazón no está actuando bien o no está actuando en nada, está en paro, ¿ya? Y una persona no puede estar sin circulación mucho tiempo. Entonces, esas personas que pierden el conocimiento por harto tiempo, habitualmente la causa no es el corazón, porque si no estarían muertas. Entonces, habitualmente eso tiene que ver con cuadros cerebrovasculares o ese tipo de cosas. Doctor, ¿qué consejo podríamos darle hoy día a las personas que nos están acompañando, poder prevenir? ¿Qué nos aconsejaría probablemente si de cuidado del corazón se trata a nuestra edad, ciertas personas mayores que no queremos lamentar? Sí, bueno, lo más importante, tal como decían ustedes, el 70-80% de estas cosas son prevenibles, digamos, ¿ya? Y para eso es importante, entonces, realizar actividad física, que va a empezar a crecer la nariz, ¿ya? Tal como ustedes decían, las porciones que recomendaban, eso es tal cual, ¿ya? Aumento de consumo de frutas, de verduras. Hay gente que le da mucha ansiedad por comer, como a mí, por ejemplo, ¿ya? Los frutos secos ahí sirven bastante. Una porción de frutos secos, un puñado, digamos, eso es una porción de frutos secos, se puede ir repitiendo durante el día y eso va a prevenir, digamos, también que uno llegue con mucha hambre para comer, porque ahí es cuando le dan ganas a uno de comerse el plato grande, a mí me ¿verdad? pasa, de chanchar, como bien te dice. Es chistoso lo que voy a decir, pero es cierto que uno come frutos secos para la ansiedad, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en Nos eso. comemos la caja entera.
No, pero es un puñal. Bueno, mi mano no sé. Claro, pero no es la bolsa. Claro, son ¿De maní porciones. salado más encima? No, maní no, eso no. Maní salado no. Eso no. Sin sal, sin Frutos sal. secos tampoco. Elimina el maní. ¿Sí? Sí. No. Otro tipo de fruta. ¿Por qué el maní no ayuda? Sí, porque habitualmente le ponen Tiene mucha sal. caloría. Sí, Ah, tiene sí, más calorías. sí. Mejor consumir otro tipo de cosas, almendras, otras. Ah, no, sí, eso es verdad. Ya, y lo más importante, creo que la intervención más grande y más importante es dejar de fumar. Y además es la más costo efectiva porque la gente además gana plata. Sí, es muy caro fumar, ¿ya? Porque la gente consume mucho esto. Y hoy en día se ha visto que sobre todo en el género femenino ha aumentado digamos, el consumo del Que tabaco. a veces se utiliza el cigarrillo como una pausa. Sí. A veces. ¿Pausa mentira, saludable? sí, claro. O sea, Claro. personalmente no fumo, pero me pasa eso que dentro de los amigos, contextos o personas que tengo en mi entorno muchas veces dicen, ya quiero dejar de fumar, pero es como su momento de relajo. Sí. Claro, pero es que lo que Aprender a pasa es que relajarse de otra forma, digamos. acá es súper importante el tomar conciencia del daño que acarrea el tema de la nicotina digamos, en todo el cuerpo. Yo dejé de fumar hace 10 años y me cambió la vida un 100%. O sea, la calidad de vida de las personas. Es que lo que pasa es que no solamente por el corazón, digamos. No, o sea, el por corazón todo. es muy importante, pero también afecta de forma muy importante los pulmones. Ya Claro. después desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy fregada de tratar. Esto que pasa en el corazón también pasa en otras arterias, digamos, esto que se empieza a estrechar y por lo tanto va a desarrollar enfermedad arterial oclusiva, que son los pacientes que tienen como la misma angina pero de las extremidades inferiores. Claro. Y les duelen las piernas, se les empiezan a tapar las arterias. Buscar otra Así- forma de desestresarse. En el fondo que no sea eso. el cigarro. Y bueno, y están todos los cánceres también que están en aumento, entonces es factor de riesgo para casi para todos los tipos de cáncer. Doctor, yo el otro día estaba revisando el Instagram de ustedes, el de Centro Cardiovascular Conce. Ya. Que ahí es el centro cardiovascular del Hospital Guillermo Gran Benavente, para que lo sigan obviamente y conozcan el tremendo trabajo que realizan. Y vi una operación que publicaron una imagen como de un corazón, creo que era, ¿Sí? no sé si era... quiero pensar que era el corazón. Quiero pensar. Pero aparecía como esta grasita amarilla Sí. alrededor de... Esa grasita, mi consulta es... Porque Ya. eso es producto de la mala alimentación y Sí. ¿cierto? Sí, se va de la mano. O Va, sea, va obstaculizando como la arteria y todo esto. O sea, más que la grasita que más importa es la que está metida dentro de las arterias, ¿ya? Pero en el fondo, cuando por ejemplo hablamos de obesidad, hablamos de aumento de la grasa corporal, ¿ya? Y por lo tanto, esa grasa está, por ejemplo, ahí. Pero eso se elimina, por ejemplo, si uno ya comienza a tener estos cambios de hábito de cierto órgano, Claro, o es como que queda